Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Extra Radio. Hoy en la víspera del fin de semana, arrancando esta tarde bastante cargada de información deportiva. Hoy jueves 12 de marzo del 2026 estaremos con ustedes hasta las 6 p.m. acá en los 92.3 de Extra Radio, en nuestro canal de Facebook, de Acción 360, para que nos puedan seguir por ahí. Y también para toda la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional, los invitamos para que nos dejen sus comentarios, sus reportes de sintonía y especialmente para que comenten con nosotros. Soy Estefa Monge, hoy tengo dos invitados muy especiales. A uno ya lo escucharon desde la semana pasada y a otro se los voy a presentar a continuación. Don Sebastián Cárdenas, ¿cómo te va y bienvenido otra vez? Buenas tardes, Estefan, Daniel, a Rodo y a toda la audiencia de los 92.3 de Extra Radio. Bueno, muy contentos porque se viene una nueva jornada del fútbol nacional. Ya empezaron las conferencias, ya empezaron también frases ahí polémicas, pero de lo que será un partido importante el domingo en el Fello Mesa. Y bueno, a la espera de lo que será toda esta jornada, que podría tener nuevo líder o podría también confirmar nuevamente el Herediano, sacando una posible ventaja en lo que es la parte alta de la tabla de posiciones. Hoy le dije, ¿quieres venir al programa? Y sin pensarlo me dijo, yo le llego. Le doy la bienvenida a Daniel Gómez, periodista, que también es buen amigo, acá Extra Radio 92.3. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, Estefan, a vos, a Sebas y a todos los que nos sintonizan a través de Extra Radio. Bueno, sí, creo que, como lo decía Sebas, ya se prepara, ya se cocina lo que será la próxima jornada del Campeonato Nacional. Hernán Medford, que siempre nos deja un par de joyitas en todas las conferencias de prensa, siempre deja algo, siempre trae algo Hernán Medford. También una jornada que define mucho dos rivales directos como lo son Cartaginés y el Deportivo Saprissa. El próximo domingo creo que tendrán un duelo a muerte, un duelo que será una final más, y Herediano, que tiene que vencer a Liberia si quiere seguir manteniendo ese liderato, sabiendo de que tanto Cartaginés como el Deportivo Saprissa están respirándole en la nuca, respirándole en el cuello, y una Liga Deportiva Alajuelense que tiene que ganar sí o sí si quiere seguir aspirando a meterse ahí a zona de clasificación. Sí, bueno, Daniel, nosotros te podemos escuchar con los colegas del Deportes del Cazador, ¿verdad? De Transmisiones. Exactamente, Deporte del Cazador, ahí todos los fines de semana. Este fin de semana vamos a estar ahí en el Cartaginés Saprissa. Cartaginés Saprissa, y también ahí entre semana pueden escucharme en las mañanas en Seguimos con Kevin. Ayer estuvo, por cierto, con nosotros, Kevin. Y Millington también estuvo. Con Millington. Estuvieron la presentación del equipo. Ayer estuvimos hablando un poquitito del Seguimos Team. Entonces ahí estás con ellos para que te puedan escuchar, ¿verdad? Sí, ahí me pueden escuchar. Bueno, muchachos, entremos en materia, porque la gente quiere saber qué opinamos nosotros de todo lo que dijo Medford esta mañana. Para ponerlos en contexto, hubo conferencia de prensa del Saprissa. Me llama poderosamente la atención que le están haciendo muy antes de los partidos, ¿verdad? Porque el juego es hasta el domingo. Si fuera sábado no dice, sí, tiene sentido, pero lo hicieron que 3 días antes del partido como tal, y es válido porque te da material para hablar por lo menos un día más. Medford llegó como enojado hoy, Sebas y Daniel. Se le veía otra vez la cara que a veces pone cuando está en conferencias y uno dice que tiene pereza de responder con la cara en la con la mano en la cara, así como decimos popularmente, achantado, o sea, como un gesto corporal que uno dice, algo le pasa a Hernán. Y definitivamente empezó la conferencia tirando fuego. ¿Y por qué se molestó? Porque no le gustó que lo cuestionaran, porque dijo que el domingo le pasó por encima a Herediano. Muy envalentonado en la conferencia de prensa postpartido y en esta conferencia previo al partido ante el Club Sport Cartaginés. Hernán también tiene que estar claro de que muchas de las críticas que salieron del sector de la prensa hacia el juego del Saprissa fue por el partido contra Sporting. Y fue un partido malo del Deportivo Saprissa, un partido que pierde en casa ante un rival que no estaba peleando de momento en la parte alta de la tabla de posiciones, y que también le costaba un poco esos partidos del campeonato nacional. Pero Hernán está tomando esas frases, ¿verdad? Tirándole a la prensa, como tratando de defenderse. Sin embargo, no se está atacando al Saprissa por el partido contra Herediano, se está atacando al Saprissa por su partido contra Sporting, y él lo que quiere es que salgamos a defender y a tirar bombos, platillos por la conferencia de prensa en el partido ante el Herediano, que hace un gran partido, que lo gana, que lo pone a pelear, pero el Saprissa sigue segundo y va a tener que seguir sumando resultados positivos para pelear por el liderato. O sea, yo creo que la actitud de Medford estuvo de más después del partido frente a Herediano. Creo que estuvo de más porque terminaste ganando el partido. Es que al final creo que era totalmente innecesario. O sea, ¿qué le vas a tener que demostrar ya a la prensa si ya ganaste el partido, te llevaste los 3 puntos, venciste al líder?
Y al final, no sé, creo que Medford a veces peca mucho tal vez de emocional en este tipo de conferencias y que le cuesta mucho manejar esa parte. Y como dice Sebas, es que al final yo creo que tal vez lo único que se le puede criticar hasta el momento a Medford ha sido el partido contra Sporting. Sí. Fuera de eso, creo que la gestión de Hernán Medford en todo el resto del campeonato ha sido buena. La postura de Hernán, creo, y en las conferencias de prensa lo que hace es decir que así como tomaron y le criticaron contra Sporting, vengan y felicítenme contra el Saprissa. Exacto. Pero también hay cosas que hay que observar, no solo un análisis también tan ligero, de solo venir y hablar y tirar todo para arriba. Como él dijo que es un comentario válido lo que él dice que fue muy superior al Saprissa, al Herediano en el partido ante el Saprissa. Que el equipo fue muy superior. Yo sí creo, Sebas, que a lo que no le gustó a Medford es que se le cuestionara por lo que él dijo, porque él lo dejó muy marcado. Ustedes pueden opinar, los periodistas pueden opinar de que yo dije esto, pero otra cosa es que Hernán, no tenías que haber dicho eso. Me explico, hay una diferencia entre el opinar y el cuestionar. Yo puedo decir, yo puedo opinar, Hernán, no me gustó lo que dijiste de que le pasaste por encima al Herediano porque considero esto y lo otro. Pero otra cosa es llegar a decirle, Hernán, usted no tenía que decir esto, no tuvo por qué haber dicho tal cosa sobre el Herediano porque creo que usted está equivocado. ¿Me explico? O sea, yo lo estoy cuestionando como tal. Ojo, no fui yo, ¿verdad? Claro. Pero eso es lo que no le gustó. Y por eso hoy, muchachos, entró envalentonado, como decía Sebastián, a tirarle con a todo el mundo. Pero peca porque al final prácticamente que se va contra todo el gremio. No especifica ni dice. También, si le molestó un comentario, sea Daniel, sea Estefan, sea el que estuvo preguntando, que se lo diga de frente también él y que tenga el atrevimiento de decírselo al de frente. No cuestiona todo el gremio periodístico del país. Porque pagan justos por pecadores. Sí, no debería ser así, porque ellos mismos dicen que los periodistas que deberían ser de frente, deberían ir frontal, él también como director técnico debería decir quién fue el que dijo eso y enfrentarlo también en conferencia de prensa. A no ser que no llegue a conferencia de prensa, no sé quién será también, pero esperemos a ver qué va a decir también en una polémica conferencia que va a ser posterior al partido contra Cartaginés, sin duda alguna, Estefan. Sí, ahora bien, Daniel, ¿vos qué pensás de este estilo de Medford? ¿Vos lo has conocido? ¿Vos cuando cubriste al Cartaginés? Hernán era el técnico en algún momento, has cubierto partidos también. Y uno dice, ¿cuántas conferencias pasaron para que ya hoy Hernán comenzara a tirar? ¿Verdad? Es que yo iba a tocar ese punto, de hecho, Estefan, porque es que es muy curioso. Usted sabe, desde que, bueno, ustedes creo que tienen más tiempo de trabajar en esto que yo. Usted sabe cuando usted ve la cara de Medford, cuando va entrando a la sala de prensa, usted sabe qué es lo que va a pasar. Usted sabe que trae algo guardado, usted sabe que viene o enojado, o feliz, o triste. Y se le nota mucho, o sea, ya se sabe el tono de que es una cara, la cara de Hernán, para contextualizarlo, es una cara que tiene subtítulos. Usted ya sabe con lo que va a salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hernán, yo siento que a veces peca mucho con eso. O sea, Hernán no debería. O sea, yo siento que Hernán es muy buen entrenador, tiene réditos y todo, pero a veces yo creo que se echa innecesariamente encima a la prensa. Creo que innecesariamente tiene este tipo de comentarios, tiene este tipo de salidas, que al final lo que hace es que empieza una guerra innecesaria con la prensa. O sea, es que has perdido solo un partido en toda tu gestión de Saprissa. O sea, tus números hablan. Al final, si te critican o no, creo que todos estamos siempre abiertos a recibir críticas. Entonces creo que a Hernán eso es lo que le cuesta como técnico. Pero, y es lo que les decía, que cuando yo llegué a la sala de prensa del Saprissa y lo vi así, que te pone la mano, que está como así con la mano en la cara, ya uno sabe por dónde va el asunto. Y yo de hecho estaba esperando a que llegara este momento, porque así era cuando dirigía al Cartaginés, cuando dirigía al Herediano, que ya él tiene su estilo. No sé si es que le aburre las conferencias de prensa como tal, que le aburren las preguntas, o que hoy estaba de mal genio porque se iba a topar con periodistas y aprovechó para disparar. Pero es que él tiene ese estilo, ¿verdad? Bueno, es que lo tuviste también de cerca, ¿verdad, Sebas? Sí, tiene su estilo, tiene su particularidad. Creo que desde que estuvo en el Saprissa, es más, en Honduras, cuando fue director técnico, en el exterior también tuvo sus problemitas, ¿verdad? Y con la prensa. Es un estilo particular, no se le cuestiona, pero sí creo que en algunos momentos dice cosas que tal vez están afectando, diciendo o atacando a muchos, cuando no es así. Sí, no, y es que es lo que yo decía, o sea, Hernán yo creo que él tiene números que lo respaldan para ser el técnico y tener a veces la actitud que tiene, pero
tiene este tipo de cosas que de verdad innecesariamente se echa enemigos encima o se echa a la prensa encima innecesariamente. No, creo que está bien. Si te critican el partido contra Herediano o contra Sporting o contra la Liga, el que sea, o sea, responderles, muy fácil, solo he perdido un partido desde que llegué al Deportivo Saprissa. ¿Qué más quieren? O sea, los números también hablan, pero yo creo que es como un tema de orgullo donde yo creo que innecesariamente Hernán se mete en estas polémicas y termina dando más material del que debería dar. De hecho, podemos comenzar a escucharlo, ¿verdad, Medford? Porque ahí sí hay varios ligados, hay varias declaraciones que nos ha dejado el timonel morado esta mañana tras la conferencia de prensa. Escuchemos el que dice, ya te digo, Rodo, el reclamo. Porque así es como comienza la conferencia de prensa. La primera consulta de nuestro colega Miguel Calderón Suárez, no me acuerdo qué fue lo que le preguntó, algo de la semana larga específicamente, y aproveché y comenzó a darle. De hecho, yo llegué un poquito tarde a la conferencia y cuando llegué ya estaba tirando. Y yo, técnico del Deportivo Saprissa, que no le lleguen críticas y que siempre tenga cuestionamientos. Yo creo que la exigencia que le lleva a estar a él como director técnico de la institución más ganadora de este país. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Él asumió llegar al Saprissa nuevamente. Estuvo en el Herediano, no le fue del todo bien en la última etapa. Llega ahora al Saprissa y tiene la responsabilidad como director técnico de ser campeón con el Saprissa, porque esa es la responsabilidad siempre de cualquier técnico que llega al Deportivo Saprissa, el ser campeón. Y va a ser cuestionado. No va a ser cuestionado solo por la prensa, va a ser cuestionado por los aficionados de su equipo, que son, cuidado y no, más exigentes que muchísimos de los colegas periodistas en el ámbito nacional, Daniel. O sea, usted que trabajó en Herediano, o sea, creo que es muy común que usted vea en equipos como Herediano, como Saprissa, como la Liga, inclusive Cartaginés, siempre van a caer críticas, siempre. O sea, siempre alguien te va a criticar. O sea, seas quien seas, no sé, directivo, seas jugador, seas entrenador, más que todo, siempre te van a caer críticas. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Y es que Hernán tiene que entender eso. O sea, no siempre a la gente le va a parecer lo que él hace. Igual, al final del día, si el equipo está ganando, si el equipo solo ha perdido un partido, entonces, ¿por qué te metes a decir ese tipo de comentarios? O sea, es muy innecesario. O sea, si la cosa viene bien, si estás peleando el primer lugar, si estás le venís de ganar al líder tras de eso, vas a enfrentar a un rival directo como lo es el Cartaginés. El único tropiezo que has tenido fue contra Sporting. ¿Por qué te metes en ese tipo de polémicas? O sea, claramente todos sabemos que si estás en Saprissa, en la Liga, en Herediano, en Cartaginés, te van a caer críticas. A la gente no le va a gustar algo que estás haciendo, Sebas. Si el método de defensa de Hernán debería ser resultados. He ganado 6 de los 7 partidos que he disputado. Le gané al líder. Pese a que podíamos perder esa diferencia o que fuera más larga esa diferencia de puntos, la disminuí. Estoy peleando por competir ya por el liderato. Está a un punto de liderato. ¿Por qué no concentrarse Hernán Medford en eso, en decir esas cosas? Porque al final él recae en lo mismo que critica, porque está pidiendo que le felicite por algo. Entonces, bueno, no entiendo también a Hernán, que tal vez esta etapa está muy emocional en este regreso al Deportivo Saprissa desde que llegó. Sí, pero qué curioso, ¿verdad? Porque ya él tiene, creo que es un mes de haber asumido el banquillo morado, creo que fue el 3 de febrero exactamente, que se confirma y se presenta Hernán Medford como técnico de Saprissa. Y pasaron que como unas 5, 6, 7 u 8 conferencias y ya comenzó a tirar. Y es normal, digamos, ya es su estilo. Y como decía Hernán, él tiene todo su derecho de opinar, él tiene todo su derecho de cuestionar, él tiene todo su derecho de imponer su sello, su estilo, que si es que es confrontativo, hágalo por nosotros mejor, porque nos da material. Él decía, y esto es muy, muy interesante, muchachos, decía Medford que ahora las conferencias van a ser light. Que las conferencias van a ser light de ahora en adelante, que va a ser más suave y que ya más bien va a hablar lo mínimo, por así decirlo, para que no se hable tanto. Y ojo a la conferencia de hoy, más bien se prestó para hablar por lo menos un día más de Hernán Medford Bryan, que él decía que ahora mejor va a hacer las conferencias en silencio porque lo obligan a estar ahí, porque si por él fuera no estaría hablando con los medios de comunicación. Es una responsabilidad que tienen cada uno de los clubes y creo que eso ya se sabe desde que llegó usted y firmó su contrato. Yo a veces me pregunto, Sebas, Estefan, ¿será que Medford hace este tipo de cosas a propósito? ¿Será como que él lo piensa? Es que yo he visto, digamos, por ejemplo,
digamos, grandes técnicos europeos que dicen que a ellos les gusta ser polémicos para que la presión caiga sobre ellos y no sobre los jugadores. También eso puede ser un tema con Hernán. Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque es que a mí a veces me parece muy raro que un técnico del bagaje que tiene Hernán se meta todavía, y con la edad que tiene Hernán, todavía se meta en este tipo de polémicas. Yo creo que es su estilo. Creo que desde que inició en su etapa como entrenador, ha tenido esa particularidad, y hasta hoy, hasta la fecha, no la ha cambiado. Para ser un entrenador, como lo decimos siempre, es un técnico ganador, es un técnico experimentado, con pasos en grandes clubes, en selección nacional, pero tiene su estilo a la hora del tema de las conferencias, así como lo tiene Jafet. En su momento Walter Centeno lo tuvo, ya se le quitó un poquito. Sí, ¿verdad? Ya está más... Ya le bajó un poquito Walter. Más ecuánime. Pero todos tienen su estilo. Mauricio Wright también en algún momento con la prensa un poquito más mesurado, pero igual tenía su estilo. Yo creo que ha sido particularidad de muchos técnicos en el fútbol nacional, y hacen también bonito, ¿verdad?, el ambiente del fútbol durante toda la semana. Qué curioso ver cómo cambiaron las conferencias de prensa del Saprissa, porque con don Vladimir Quesada esto no hubiera pasado hoy. Digamos, me refiero a que su estilo y su manera de comunicar no hubiese sido lo mismo que con Medford. Con don Vladimir... Primero nos echa la bendición. No, y está bien, digamos, a mí personalmente me gustaba escuchar a don Vladimir porque es un señor ecuánime, es un señor muy mesurado. Muy políticamente correcto. Es muy políticamente correcto. Muy directo con el tema, digamos, de lo que es el fútbol. Exacto, y siempre mantuvo como esa línea. En cambio, Medford también me gusta mucho su estilo, porque es más confrontativo, te da más frases, te da más tema para poder abarcar. Pero qué curioso, ¿verdad?, cómo han cambiado las conferencias de prensa del equipo morado. Que yo me pregunto, ¿quiénes serán esos periodistas? Porque él no especifica. A mí me hubiera gustado escuchar nombres. Eso es lo que decía yo, vamos. Ajá. Que él debería... Tengo mi sospecha de uno. Sí. Así como quiere confrontar, debería dar esos nombres. Porque al final cuestiona todo el gremio. Y no todo el gremio hizo esas ¿cómo se llama? Esas aseveraciones. Pero... tiene que decir los nombres también. Yo creo que también él seguro está ahí en TikTok y pasa y lo ve y se medio se acuerda. Ni siquiera se acuerda quién es los periodistas que le han estado lanzando esos cuestionamientos. Antes de dormir lo ve y con que le da chiche, ya después deja el teléfono ahí, al día siguiente viene y se acuerda. Sí. Eso tiene que ser. Escuchemos ahora la parte que dice que está enojado por los cuestionamientos. O sea, ya les explicamos el contexto del por qué Medford hoy se puso como agresivo en conferencia de prensa. Y de hecho el que lo termina, ese careo, de alguna u otra forma vende. Hay gente que no le gusta y que dice, es que eso no es periodismo, gajica, ya. Y se respeta, claro, por supuesto. Pero ahora entiendan que este tipo de cosas te genera para hablar, te genera contenido. Te genera muchísimo. Y decía Medford que es que él está resentido y que está enojado con ciertos periodistas. Por lo menos fue sincero. Lástima que le faltó decir, como decíamos, el nombre de esas personas, saber quiénes serán, porque si está involucrando a varios periodistas, entonces uno puede decir, será este, será el otro, será aquí, será allá. Sí, no dice los nombres. Exacto. Que eso esperemos a ver si el domingo los dice los nombres de los periodistas a los que le dicen qué es lo que tiene que decir. Aunque también no sé si es muy extremista. ¿Será? Porque sí, se puede cuestionar también las declaraciones de una persona. Porque tal vez tiene un tipo de opinión sobre un partido, el periodista ve otra cosa, tienen sus diversas opiniones, puede decir que Medford está equivocado. Se ha dicho de otros técnicos, Vladimir en su momento, el mismo caso de Oscar Ramírez, que tal vez han dicho, no, es que hicimos un buen partido, pero pierden el partido. Pierden el partido, entonces, ¿qué es hacer un buen partido? ¿Qué es jugar bien? Exacto. En su ganar momento, o hacer no sé si se acuerdan, por ejemplo, el Pate de Walter Centeno cuando estaba con Grecia, que le metieron 6. Llegaba, perdía 4-1, 4-0 y le montaba baile. Y decía, montamos baile. Igual le caen críticas. Por eso. O sea, al final son situaciones que cada uno define, cada uno tiene su opinión. Los periodistas que lo dijeron, no sé quiénes son, no sé a quién se refiere, porque hasta que Medford no diga quiénes son los periodistas, no vamos a saber cuáles son los que hablaron sobre qué tiene que decir o qué no tiene que decir Hernán Medford. Pero también creo que se está yendo muy, muy al extremo, ¿verdad? También, si así como él dice que deberían concentrarse en algunas cosas, él debería hacerlo en lo deportivo, responder lo que se le pregunta y no meterse más allá de un medio de comunicación o de un periodista como tal. A mí me da la impresión como que estaba esperando esa conferencia para tirar. Pasaron, eso fue el domingo, lunes, martes, miércoles, 3 días, casi claro, 3 días y medio. Porque tenía que esperar ganar.
Ajá. Esta conferencia no la hace si hubiese empatado el domingo, si hubiera perdido contra el Herediano. Sí, más bien Sebas, creo que más bien sí fue por lo del domingo. Hubiese pasado, ganara o perdiera o empatara a Saprissa, Sí. creo que sí, porque él dice que los cuestionamientos fue después de que él dijo de que le pasó por encima a Herediano. Entonces me parece que, por eso te decía, que él estaba esperando este momento para Pero comenzar también lo relaciona con el tema del partido contra Sporting. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Por lo menos nos damos cuenta que Medford sí escucha programas de radio, o programas de tele, o lee redes sociales, porque entiendo que don Vladimir no lo hacía. Él mismo lo expresaba abiertamente, que él no era de ver, de escuchar ni de leer, que a él todo se lo contaban. Por lo menos te das cuenta que Medford es un poco más abierto en eso, que él sí escucha y acepta que no le gusta, es lo bonito de eso. Que son no haya conferencias. faltas de respeto, ¿verdad? Exacto, o sea, siento que no le faltó el respeto a nadie. Sí, ¿no? Ni los periodistas tampoco le faltaron el respeto a él. Entonces es un equilibrio. Al final son cuestionamientos, son posiciones, pero mientras haya respeto, creo que eso es importante, Esteban. Pero ¿consideran ustedes que los periodistas somos resentidos, muchachos? O sea, que somos muy sensibles cuando un técnico nos cuestiona. No, yo creo que no. O depende de quién sea. Depende también de la persona. Es que al final ese resentimiento no es solo como profesional, sino también como persona. Hay gente que es muy resentida en la vida cotidiana. También lo va a hacer ejerciendo sus labores, ya sea de periodista, ya sea de cualquier profesión a la que se dedique. Entonces, creo que es más como la persona, como lo sepa manejar, que por tal la profesión del periodista. Es que, vamos, vean, yo les voy a contar una anécdota, por ejemplo, que me pasó a mí con Hernán. Una de mis primeras conferencias de prensa, de esas que se hacen entre semana, que son más tranquilas, ya Hernán venía un poquito mal, digamos, con la prensa, estando en Cartaginés y así. Me acuerdo que ese día lo acribillaron bastante con preguntas ahí incómodas, estaba molesto. Digamos, yo llegué y fui uno de los últimos en preguntar y le pregunté y me hace, ¿qué es esa pregunta, muchacho? Yo empezando. De verdad. Y yo se lo dije a él el día que estuvo en Seguimos. Y me hace, imagínese qué pregunta me tuvo que haber dicho. Yo podría ser un resentido, decir, no, es que a mi Hernán me queda mal porque me dijo eso en una conferencia de prensa. Pero uno está abierto a la crítica. Y como dice él, los periodistas podríamos ser todos resentidos. Entonces, al final, que diga quiénes son los que no están. Es ¿cómo decir que yo me haya resentido? Y les cuento, a mi jugador de un cierto equipo ahí grande me bloqueó de Instagram, no sé por qué, si nunca le he tirado, o sea, nunca le he cuestionado, porque yo nunca tiro a nadie, o sea, nunca lo he cuestionado, más bien he hablado bien de él, y de un pronto a otro me doy cuenta que me tiene bloqueado en Instagram, y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? No sé. Entonces es como que uno se resienta porque, digamos, vos haces tu pregunta, y si el técnico te dice, no, es que no me parece por esto, lo otro, y te da datos, o te da un argumento sólido, y un argumento que uno diga, sí, tienen razón, no queda más que aceptarlo y decir, bueno, usted tiene toda la razón, mi pregunta iba por este lado y usted lo está respondiendo de otra manera y me dejó sin palabras, tiene toda la razón. Así como hay técnicos que uno les pregunta y tal vez sí te responden pero de mala manera, y si vos le volvés a repreguntar, ahí sí pueden molestarse. Entonces yo creo que eso es como un equilibrio, a veces por un lado y a veces por el otro, los que tienen micrófonos y cámaras y después los que tienen tacos y ropa deportiva. Pero sí, me remito a lo que dije hace unos minutos. Creo que el resentimiento ya es muy personal de cada uno. Sí. Cada uno lo maneja tanto en la vida cotidiana como en la profesional. Y si usted en la vida cotidiana es resentido, en lo profesional también lo va a hacer. Pasa mucho, se puede cuestionar o no, pero es parte, es cada uno de los perfiles de persona que hay en todo el mundo. Hay que tener la piel gruesa. O sea, para cuando usted está dentro del fútbol, dentro del periodismo, dentro de muchos ámbitos, usted tiene que tener piel gruesa. O sea, que te critiquen es parte natural de un trabajo tan grande como ser director técnico del Deportivo Saprissa. Es muy fácil. Yo creo que Hernán a veces le da más importancia a las críticas de lo que debería. Y la conferencia de hoy fue el vivo ejemplo de eso. ¿Saben que sí he notado que ha cambiado Medford? Que ahora sí habla de futbolistas en específico. Porque creo que era cuando estaba en Cartaginés que uno le preguntaba, por ejemplo... Muy grupal. Exacto, por Marcel Hernández, diciéndonos que ustedes saben que yo no hablo de un jugador. Hablo del equipo como tal. Y creo que eso sí lo ha venido cambiando bastante Hernán, de que ya no se enfoca en la parte colectiva, sino que vos le enfocás, por ejemplo, en un solo futbolista y ya te responde bien. Pero siempre y cuando ande de buenas. Hoy yo le pregunté por Barahona, para ver si podíamos hacer un tema en específico que estamos trabajando por ahí, que el hombre es polifuncional, que es lateral derecho, que es central, que es contención,
Y uno le decía, Hernán, para usted como técnico, ¿en cuál posición se ve mejor? Pensando que te diga, mira, creo que Barahona se puede explotar más como contención o se puede explotar más como central, por esto y lo otro, entonces ya uno lo analiza y hace, ¿y qué fue lo que me respondió? Como, no, en los tres, es un buen jugador y ya. Sí. Entonces uno no espera esas respuestas. Si uno, digamos, va a una conferencia de prensa, es porque necesitas escuchar algo importante o preguntar para tener un tema en específico, no para tener ese tipo de respuestas. Y sí, no me gustó cómo respondió Hernán, pero ya después por lo menos dio carnita. Ya después expresó lo que él tenía que expresar. Eso es bueno, también Sí. todo ese material que da, porque dice al final uno puede ir con una pregunta, buscando un enfoque, buscando una nota y que sea tan seco una respuesta, pues puede afectar, pero hubo mucho material, como dice Estefan, de Hernán Medford esta mañana en el estadio de Saprissa. Sí, respondió con... casi le faltó que responder con monosílabos, nada más. O sea, con sí, no, tal vez. Listo. Bueno, 4:35, bajo este mismo tema del Saprissa, ya enfocándonos un poco más en la parte deportiva, ya no tanto de Hernán Medford, hay dos jugadores en específico que creo que el Saprissa podría sacarle bastante provecho siempre y cuando así lo consideren en Panamá. Me refiero a Fidel Escobar Mendieta y a Tomás Rodríguez. Estos dos jugadores podrían ser convocados a Panamá para la Copa del Mundo siempre y cuando Escobar se recupere y si Tomasito Rodríguez mantiene su nivel. El Saprissa podría generar billete en caso de que los convoquen al Mundial porque Costa Rica no clasificó. Estos meses, Sebas y Daniel, van a ser claves. Lo que resta de marzo, abril y mayo para ganarse un cupo. Toda su trayectoria, por toda su etapa en eliminatorias rumbo al Mundial. Tomás Christensen creo que le respeta mucho el espacio, o le puede respetar el espacio a Fidel Escobar. Sin embargo, y creo que lo hablábamos hace algunos programas, va a depender mucho de lo que pase con Fidel en estos partidos. Si empieza a tomar ritmo y si jugara el día domingo ante el Cartaginés, creo que va a tener muchas posibilidades de meterse, porque quedan bastantes jornadas de campeonato nacional, se puede meter también a jugar fases finales, entonces va a tener o va a llegar con un poquito más de ritmo. Sin embargo, si no juega, si no se empieza a sumar en estos partidos, va a ser un poco más difícil, aunque como lo decimos, si respetan el espacio, puede que llegue a estar en la Copa del Mundo. Lo de Tomás lo va un poquito más lejano. Creo es que le ha costado. Sí, le ha costado, pues no ha tenido un mal nivel, no es tan malo el nivel ha sido regular. De Tomás. Ha sido regular, digamos. Sí, pero lo veo muy difícil que se meta, la verdad. Lo veo muy, muy, muy difícil de que se meta a una Copa del Mundo. Creo que puede ser tomado en cuenta en el próximo proceso. Tal vez en amistosos que quiera probar Tomás Christensen, que tuvo un amistoso hace poco, creo. Había tenido para probar jugadores donde había estado algunos de los jugadores que también habían pasado por el Saprissa, pero que se meta ya de lleno en la Copa del Mundo lo veo sí bastante complicado, lo de Tomás Rodríguez, porque no es un jugador que ha estado habitual en la selección de Panamá, ni tampoco ha estado destacando de gran forma como para decir tiene un boleto para ir a la Copa del Mundo. Durante la eliminatoria él era el suplente, era delantero suplente de la selección de Panamá, que era cuando jugaba en el Monagas de Venezuela, si no me equivoco. Pero no estuvo toda la eliminatoria presente. No estuvo toda, pero era el tal vez como el primer suplente, el primer cambio, que es que al final yo creo que a diferencia de Fidel, Sebas y Estefan, yo creo que a diferencia de Fidel ya es un jugador consolidado en la selección de Panamá, ya tiene un nombre, ya tiene un rodaje. El técnico Christensen le respeta el espacio. Y Tomás es un jugador que primero está más joven. Creo que tiene que demostrar un poco más a nivel de selección. Y creo que no le está yendo muy bien con el Saprissa. O sea, le ha ido de 7 para mí a Tomás Rodríguez. Creo que... Exacto. Y se ha visto opacado también un poco por el buen nivel tanto de Paradela como de Bansi. Entonces yo creo que el que tiene ahorita tal vez la carrera contra el reloj es Tomás. Sí, es por encima de Fidel. Exactamente. Sí, y es que Fidel, digamos, es la duda que a mí me genera es si realmente le va a alcanzar, digamos. Por eso les decía, si ya Fidel comienza a jugar a partir de este domingo, tiene que meterle y volver a hacer el Escobar Mendieta hace un tiempo atrás con Saprissa, ¿verdad? Que meta goles, que sea aguerrido, que empuje, que sea un panameño, el panameño que hemos conocido al estilo del Deportivo Saprissa. Pero usted no cree que sí con solo el hecho de jugar, de ponerse a tono, Estefan, le respeten el espacio. Sí, sí, claro. Es que ¿cuántos procesos lleva
Fidel Escobar desde el 2022 y 2026, ¿verdad? Si no me equivoco. O sea, ya son 2 procesos mundialistas con Panamá y con Christensen, donde viene siendo titular, viene siendo pieza clave, donde en el Saprissa es totalmente regular, fue pieza clave del tetracampeonato de Saprissa, y creo que hoy en día es un jugador que tiene jerarquía dentro de la selección de Panamá, y el técnico español danés le respeta esa parte. Y lo de Tomás, a diferencia, es un jugador joven, es un jugador de... ¿Cuánto tiene Tomás? 23, 24 años, si no me equivoco. No, un poquito más, ya te digo. 23, 24 años tiene más. Creo que anda como por los 24. Ya te digo. Y a pesar de que... 26 años, sí. 26 años, sí. O sea, es un jugador relativamente joven. Creo que le va a costar más por el nivel que está mostrando en el Saprissa. Creo que todos esperábamos que la figura fuera... Bueno, por lo menos la mayoría de aficionados del Saprissa esperaban que la figura fuera Tomás, y al final terminó siendo Vancy Hernández, la figura del Saprissa. Y yo creo que eso lo ha venido opacando y le ha faltado gol. Es que creo que termina siendo un caso muy parecido, digamos, a lo de Gustavo Herrera, solo que creo que lo de Tomás ha sido un poquito más regular y ha tenido más presencia. Es que Gustavo fue complicado. No, lo de Gustavo yo creo fue que un gol contra Guadalupe, ¿verdad? Es lo que recuerdo. Sí, con Guadalupe. Contra Guadalupe, sí. Y hace poquito, ¿no es cierto que metió gol también contra Sporting? No recuerdo. Sí, creo que fue el jueves pasado, ya hace 8 que metió gol Tomás Rodríguez. No, yo digo Gustavo. Ah, Gustavo Herrera. Perdón. Sí, Gustavo Herrera, claro, por supuesto. Solo contra Guadalupe. El único gol que metió, Guadalupe, ¿verdad? Contra Guadalupe. Hizo los mismos goles que Xavi Merino. Exactamente, hizo los mismos goles y al final... Un poquito más de tiempo. Lo demás fue contra Guadalupe y contra Sporting, si no me equivoco, las 2 anotaciones que tiene. Sí. En torneo de Copa no anotó también. Creo que sí. Sí, pero sí, le ha costado, o sea, 3 goles para un fichaje que venía del fútbol suramericano, que vino con tanto cartel, que vino siendo capitán de un equipo que jugaba Libertadores, y venir y tener 3 goles en... ¿Cuánto llevamos ya? 11 jornadas. Vamos para la jornada número 12. Creo que es muy poco para un jugador que tenía tanto cartel y que se suponía que iba a ser seleccionado con Panamá también. Sí, es complicado. Pero bastante. Bueno, hay que ver esa prisa en la delantera cómo mejora un poquito. Porque también el caso de Ariel Rodríguez ha estado ahí, pero... Como que es muy intermitente. Pero te cumple, digamos. Es cumplidor, pero intermitente. Entre todos los intermitentes hacen un delantero, por lo menos. A Ariel le respetan el espacio en esa prisa, yo creo. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Pero lo que me ha llamado la atención es la lucha férrea en buena y sana manera. En el tema de titularidad, por ejemplo, la mayoría de los partidos ha sido Tomás Rodríguez, luego metieron a Ariel, empezó creo que Sinclair, luego Ariel, luego Tomás Rodríguez, luego otra vez Ariel, ahora Sinclair que está entrando de cambio. Entonces creo que esa lucha delantera está bastante bonita, ¿verdad? Para lo que resta del campeonato. Sí, le quedan partidos importantes al Saprissa y deberán ellos tomar la batuta para anotarle al Saprissa, para ponerlo a competir y por supuesto para sacar buenos resultados y seguir peleando la primera posición de la tabla de posiciones, valga la redundancia, con el Club Sport Herediano. Exacto. Bueno, 4:44, y para finalizar el tema del Saprissa, quiero saludar por acá nuestro WhatsApp. Dice el número terminado 9223. El estilo de Medford es como de maleducado, muy maleducado ese señor, dice por acá Islas. Luego también dice, lo que pasa es que la mayoría de las conferencias de prensa hablan poco de fútbol, lo que tratan es de hacer controversia, dice Ronnie Sánchez. Luego, saludos a Roy Campos de sintonía desde Curridabat, dice, viva Herediano. Saludos a don Roy Campos, que dice sintonía. Roy. Y es full herediano, que no es mentira. Sí, todos los corazones amarillos. Cuando estuvimos en el herediano... Fotografías que tenemos por ahí, Rodo, muchísimas gracias. Hoy fue operado. Decía Hernán Medford que hoy lo operaban. Bueno, ya Sebastián Acuña fue operado. Estas imágenes que están viendo ustedes en fotografías, para la gente que viene por radio, fue la lesión que sufrió el domingo 1 de marzo. Partido Guadalupe versus Deportivo Saprissa en el estadio Collella Fonseca. Rodilla izquierda, si no me equivoco, fue la operación. Creo que fue una jugada dividida. Creo que Kendall Waston le cae encima, sin querer, por supuesto, luego de un tiro de esquina, un centro, no recuerdo la perfección, y se le vio saliendo pues en camilla. Ahí lo llevaban justamente, lo trataba de consolar Orlando Sinclair, que le ponía la mano en su cabeza como para decirle, no está solo, nosotros lo apoyamos. Y la fotografía que vamos a ver a continuación fue la que subió ahorita Sebastián Acuña. Ahí está, sí, correcto, operado ya oficialmente
de su rodilla izquierda. Esa fotografía que fue tomada precisamente de su red social de Instagram. Ahí lo tienen ustedes justamente. A Sebastián Acuña, que ya fue operado. Que mala suerte, ¿verdad? Por así decirlo, porque venía haciendo un buen torneo. Ha sido uno de los mejores refuerzos que ha tenido el Saprissa. Creo que esa contratación sí fue de Sergio Gila, ¿verdad? Cuando estaba como director deportivo del Saprissa. Creo que fue de las mejores, o la mejor que pudo haber hecho en este caso con Sebastián Acuña. Y bueno, ya entonces fue operado. Qué mala suerte, ¿verdad, muchachos? Tan buen rendimiento que estaba mostrando. Es que saben qué era lo que más me gustaba de Acuña en el Saprissa. A mí, que le daba mucha libertad a Mariano. Claro. Le daba demasiada libertad a Mariano. Y también con la lesión de Guzmán, que ahora Estefan lo mencionaba, creo que el Saprissa está perdiendo mucho en eso. Porque ya Mariano, por la edad que tiene, ocupa a alguien que a veces haga el trabajo sucio, como dicen, el que le cubra la espalda. Entonces Guzmán y Acuña venían siendo esos hombres, venían siendo esa parte que llegaba y le recuperaban el balón, se sacrificaban más en defensa, en especial Sebastián Acuña, y que le daban como esa diferencia a este esquema de Hernán Medford, que le daba más libertad a Mariano, le daba más libertad, y sabemos que Mariano cuando tiene libertad siempre es peligroso. Además que era un jugador muy intenso en el medio campo, ¿verdad? Le daba mucho, como lo decía también Daniel, mucho recorrido, mucha libertad a Mariano, un cambio diferente de ritmo en el medio campo del Deportivo Saprissa, que tal vez no lo va a tener con otros jugadores porque están más fijos en la marca, pero el recorrido que te daba Sebastián Acuña lo puedo asemejar mucho a lo que pasa con Aarón Murillo en el Herediano. Creo que son dos hombres determinantes, son esos motores de cada uno de los equipos, pero bueno, lo va a perder por mucho tiempo, y eso es un gran problema para el Saprissa, que ya lo recompone ahí con Taylor, pero no sé si va a ser la tónica durante todo el torneo o si le alcance el ritmo de jugar en esa posición a Gerald Taylor durante todo el campeonato de clausura 2026. Y lástima porque Sebastián, para mí inclusive, no hubiera tenido la lesión y estaría considerado para ser jugador de selección nacional en el próximo proceso. Totalmente. Bueno, que se metió en el último proceso, estuvo ahí pero es que no tenía el mismo nivel, digamos, que estaba mostrando en los últimos partidos. Porque era intermitente en el Saprissa. Sí. No era titular en el Saprissa. Todo este torneo ha sido muy constante lo de Sebastián. Ahora sí ha sido muy constante en el Deportivo Saprissa, y hubiese sido, yo creo, que uno de los grandes convocados a esa selección nacional, que bueno, aún no se define lo que son los amistosos. También eso es un tema importante. Pierde mucho Saprissa, sabiendo que no va a tener ni a Guzmán ni a Acuña ahí en la contención, en el medio campo, para el partido contra Cartaginés, porque creo que baja sensible y fuerte, la verdad. Sí, es que lo sufrió con Herediano y lo va a sufrir con Cartaginés, y no tanto por el tema de que no pueda haber alguien que cumpla, sino por el tema de las opciones. El tema de las opciones que se disminuye. Barahona está lesionado, ¿verdad? Barahona va poco a poco. Sí. Ya jugó, de hecho, el domingo pasado contra Herediano. Tuvo un tema de una lesión ahí, me imagino muscular, ¿verdad? En algún momento, pero sí estaba para el encuentro ante Herediano. Sin embargo, no es lo mismo tener a Sebastián Acuña, a David Guzmán, que improvisar ya con un Gerald Taylor, con algunos jugadores también ahí como Barahona en el medio campo, porque como bien lo decía Estefan, es un jugador que te juega muchas posiciones. Exacto. No tiene como determinado su posición en el Saprissa, y pasa también mucho con Gerald Taylor con el equipo morado. Exacto. Bueno, ahí está el tema entonces. Saprissa, que todavía le queda 2 días de entrenamientos, igual que el Cartaginés, ambos equipos que han tenido semana larga para afrontar ese compromiso entre ellos. Cartaginés versus Saprissa el domingo a las 11 en el Fello Mesa Ivankovic, que yo creo que esa ausencia de Sebastián Acuña, si Fidel está y está al 100%, va a ser titular. Sí. ¿Verdad? Yo creo que esa media cancha la conformaría Jefferson Brenes con un Fidel Escobar, si en caso de que esté listo, y con Mariano Torres. De lo contrario sería Mariano, Jefferson y Gerald Taylor. Podría ser que juegue de contención, ¿verdad? Sí. Que era lo que vos decías. Pero por posición y todo, creo que, como dice usted, si Fidel está, va a ser un hombre que va a tener al que va a tener que recurrir Hernán Medford. Y ¿ustedes creen que con la inactividad que ha tenido Fidel para un partido, digamos, de tanto desgaste que va a ser contra Cartaginés, pueda dar la talla, Fidel? Es que sabe jugar allá en el Fello. Y habría que ver por el tema de espacio y de hora, ¿verdad? Que es a las 11 a.m. en Cartago.
Y el sol ha estado terrible en Cartago. Pero si ¿Cómo no, cambió el clima ahí en Cartago? cambia mucho. De Ochomogo para abajo la cosa cambia. Aquí está bonita la tarde, que pasas Ochomogo y está haciendo neblina. Son microclimas que tiene esa provincia de Cartago, que yo también soy de allá. Y que uno dice que qué bonito está esto, pero a la vez ya al rato es cansado. Hace falta el solcito. Sí, sí. Sí, no, pero yo creo que por eso les hacía la pregunta. A mí, digamos, yo siento que coincido con ustedes que Fidel, como pieza clave del partido, puede aportarle mucho el Saprissa si llega en buen ritmo. O sea, hay que ver cómo lo prepara Hernán también. Pero si no, yo creo que el estadio, el clima, el ambiente le puede pesar mucho a Fidel Escobar en un partido contra un cartaginés que está necesitado y urgido de ganar. Y que está muy bien trabajado por Amarini Villatoro. Amarini Villatoro, un cartaginés que no es urgido porque no se va a desprender de esa pelea en la tabla de posiciones, pero es que ganando se mete ya otra vez a pelear nuevamente lo que es la parte alta de la tabla de posiciones. Y es que ya toda la concentración de cartaginés tiene que estar en el campeonato nacional. Ya pasó con CACAF, hizo una buena presentación, quedaron eliminados del torneo de Copa. Cartaginés única y exclusivamente tiene que pensar en el torneo nacional. Saprissa y Alajuelense son los únicos que piensan en dos torneos. Saprissa en torneo de Copa y campeonato nacional. Y Alajuelense en Copa de Campeones y el campeonato nacional. De ahí en fuera todos los equipos bueno, caso de Sporting, pero son equipos que equipos no tradicionales. No tradicionales, sí, hablando por lo menos de los que de los grandes del fútbol nacional son los únicos, Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. Exacto. Bueno, cerramos este tema del Saprissa, que ya lo saben, este domingo a las 11 de la mañana será el compromiso, que ahí va a estar, me dijiste, ¿verdad? Ahí está, Daniel, en este juego entre Cartaginés versus Deportivo Saprissa, que ya casi vamos a hablar del equipo morado. Antes quisiera recordarles que, ¿sabía usted que de 7 de cada 10 muertes en carreteras están relacionadas con motocicletas? Esto según datos más recientes de la Cruz Roja Costarricense. Por eso, no se pierda esta noche, porque conversaremos con el ingeniero Henry Hernández de la Universidad de Costa Rica sobre la seguridad vial en el país. Mesa de análisis con Gaby Muñoz, 9 de la noche por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y Diario Extra.com a las 9 p.m. Entonces, mesa de análisis y con temas que están bastante interesantes, muy buenos, muy enriquecedores y que también son muy informativos, interpretativos y noticiosos para que no se lo puedan perder esta noche a las 9 p.m. por supuesto acá en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Tarde bastante bonita, bastante soleada acá en el sector de Llorente de Tibás. Vos que venís de Heredia, ¿verdad, Sebas? Ahorita? No, de aquí, de Desamparados. De Desamparados, sí, perdón. San Antonio de Desamparados, bastante soleado. Está igual, sí. Bastante soleado. Ahí estamos un brinquito de Cartago. Sí, por dentro, te vas por dentro y llegar rapidísimo. Por San Diego, puedes subir por Coris o por la pista. No hay ningún problema. Hay rutas. ¿Y vos de dónde sos? De Cartago también, ¿verdad? Sí, ¿de qué lado? De Fátima de Cartago. De Fátima. Ah, ya sé por dónde es, excelente. Sí, buena cancha tenemos ahí. Ahorita viene otro invitado de Cartago que ya lo vamos a traer por acá, que se nos une a los panelistas de 5 a 6 p.m. Vamos a la pausa, muchachos, y ya continuamos con más de Tiempo Extra. 5 en punto de la tarde. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta segunda hora de programación de Tiempo Extra. Estamos acá en Extra Radio 92.3 FM. Estefan Monge por acá junto con Sebastián Cárdenas, Daniel Gómez, y se nos une a esta mesa de Extra Radio también Joshua Saborío, ¿verdad? Joshua Saborío, que también es periodista, es buen amigo y colega, y que ahí lo invitamos a compartir con nosotros y va a estar esos 60 minutos con todos ustedes. Joshua, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Estefan? Qué gusto saludarte, a vos, a Dani, a Sebas, por supuesto a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas de Extra Radio y Extra TV, y también a todos los que están por las plataformas meramente digitales. Muy contento y complacido de estar acá acompañándoles y hablar un poquito que nos gusta, que es el deporte en general. Por supuesto que sí. Más bien, entraron en buena hora, porque vamos a hablar del Cartaginés, del equipo brumoso, que, Sebas, hay una baja muy sensible, ¿verdad? De parte del Cartaginés. Que ya se había informado hace un mes, fue en el partido ante el Saprissa, en el mes de enero, pero bueno, José Andrés Rodríguez Chiroldes, que será baja del Cartaginés entre 7 y 8 meses. 7 y 8 meses por lo que fue una lesión de menisco y ligamento cruzado. Una más en campeonato nacional. El caso de José Andrés Rodríguez Chiroldes, que no tuvo pues mucha participación en este torneo, solo en el inicio.
tuvo esa lesión en el partido ante el Saprissa. Hace 22 días fue operado. Por eso es que cambia un poquito el tema de los meses, pero son unas lesiones que andan más o menos entre 9 meses, como el caso de Malcolm Pilone de Liga Deportiva Alajuelense, pero una baja más para el cartaginés, que ha sufrido de muchas lesiones durante, creo que el último año, ha sufrido muchas lesiones el caso del Club Sport Cartaginés. Que baja más sensible, ¿verdad? Porque Chiroldes, de alguna u otra forma, es un jugador bueno, polifuncional, es un jugador que te puede resolver, es un jugador que te puede cubrir bien la media cancha, y que se pierda tanto tiempo, muchachos. Bueno, ustedes que son de Cartago también, ¿puede adolecer el equipo de Amarini? Sí, es que yo creo que lo de Chiroldes venía siendo algo parecido a lo que hace Acuña en Saprissa. Creo que era el sacrificado en zona media para hacer trabajos defensivos, darle más libertad a Christopher Núñez, apoyar un poco más la defensa, esa transición entre defensa y medio campo. Y tras de eso, como dice Sebas, es un jugador que te puede resolver un partido porque tiene un buen remate de media distancia, tiene buen pase a gol. Entonces yo creo que para Cartaginés es un golpe bastante fuerte, una baja bastante fuerte, que se suma para mí también a lo de Venegas, que creo que son ahorita tal vez dos de los puntos más dos de las bajas más fuertes que tiene el conjunto brumoso. Anotó Chiroldes en el torneo anterior en el Saprissa, ¿verdad? Sí, un golazo, no recuerdo. Golazo. Mal no recuerdo, sí. Bueno, y ahora tomando en cuenta también de que el equipo venía como en un crecimiento importante, y bueno, si bien es cierto, las bajas han venido afectando, todavía hay que sumarle la de Yael López, que prácticamente desde que llegó jugó 1 o 2 partidos, se lesionó, y lo de José Luis Quiroz, que desde julio del año pasado no juega, y fue uno de los grandes laterales que tuvo el cartaginés durante el torneo tras anterior. ¿Y de Yael qué se sabe? ¿Ya está pronto a...? Sé que ya lo operaron, está como en la última etapa de recuperación, y es muy probable que sí pueda jugar este torneo. O tal vez sí en las etapas finales. Okay. Otra baja importante también fue lo de Leo Alfaro en el partido pasado del cartaginés. Un tironazo. Y que tras de eso también... Él venía de lesiones acumuladas también. Sí, venía de lesiones acumuladas. Y también, bueno, hay que ver también cómo evolucionó el tema de Christopher Núñez, que tenía un cuadro viral, cuadro de gripe ahí bastante fuerte, y que por eso no fue convocado al partido pasado del cartaginés. Es como un hospital, ¿verdad? Lo que tiene ahorita el equipo brumoso. O sea, que tal vez no se ha informado tanto, la gente tal vez sabe menos, pero yo creo que Cartago ahorita a nivel de planillas va a llegar muy limitado para enfrentar al Saprissa. Sí, aunado también a las cargas físicas de por lo menos de esta etapa de torneo, de mitad de este certamen hacia atrás. Probablemente estas semanas largas le pueden sentar bien al cartaginés, considerando de que también se viene de la etapa más fuerte del campeonato, que es justamente la pelea por la clasificación. Sé que en el partido contra la Alajuelense sale Diego González, también salió Diego Mesén. Resentidos, ya es un tema rápido, ¿verdad? Vuelve y no hay ningún problema. Pero son cosas que están pasando con el equipo que pueden empezar a llegar a afectar en otros juegos del campeonato nacional en lo que resta de la temporada. Sí, y un cartaginés que viene de un momento extraño, ¿verdad? Porque venía bien, luego viene la eliminación en Copa de Campeones de la CONCACAF, la semana pasada pierden con la Liga, ya después le ganan a Punta Arenas, entonces como que viene de derrota, victoria, y no sabemos qué pueda pasar contra el Deportivo Saprissa. Por actualidad, muchachos, ¿creen que el cartaginés pueda ser superior al Saprissa, Joshua? Está muy complejo. Yo no sé si por actualidad podrá darse. Yo creo que estos partidos muchas veces son de pronóstico reservado, tomando en cuenta pues el accionar también de ambos equipos. El Saprissa viene de un momento pues bastante importante a nivel emocional, le ganó el Clásico del Buen Fútbol al Herediano, viene también de sumar victorias importantes. Yo creo que lo de esa victoria esa derrota más bien que tuvo ante Sporting, capaz no es el Saprissa que nos acostumbramos a ver desde que llegó Hernán Medford, pero indudablemente es un partido diferente. Yo sé que el cartaginés se ha preparado pues bastante bien, pero no sé si podríamos sacar conclusiones claras de lo que podría dejar este juego. Yo creo que es un partido bastante cerrado, de pocos errores, y el que los cometa es el que va a hacer terreno en el cotejo. Yo creo, Joshua, Esteban, que hoy llega mejor Saprissa, creo que llega en mejor momento. En eso sí coincido. Creo que futbolísticamente Cartaginés tiene con qué hacerle daño al Saprissa.
Creo que Cartaginés tiene una buena plantilla, está bien trabajado, tiene buen técnico. Tal vez creo que la curva de rendimiento le está bajando en un momento donde no tenía que haberle bajado después de lo que fue la serie contra el Vancouver Whitecaps. Y hoy yo en realidad, o sea, si yo tuviera que poner mis fichas en un resultado, yo creo que le pondría más fichas a favor al Saprissa. Pero yo siento que Cartaginés tiene que valerse más que todo de lo que es la localidad en el Fello Mesa, que lo ha venido haciendo fuerte en los últimos torneos. Creo lo mismo. Por el momento, creo que el Saprissa es el que llega mejor, pero Cartaginés en el Fello Mesa puede sacar un gran partido. Lo hizo ante Punta Arenas, me gustó mucho lo de José Mora, por un costado. Hay que ver el tema de los extranjeros, que no termina de convencer, pero ver cómo se define Amarini Villatoro con los extranjeros. Tal vez Gaete es el que más ha estado ahí. No sé si pueda optar por jugar con Claudio Montero de punta, que lo hizo en el partido contra la Jolense, de ponerlo ahora ante la baja de Márquez por la expulsión. Yo creo que el que va a ser titular va a ser Nicolás Vargas. ¿Usted cree que juegue titular? Yo creo que va a ser el titular. ¿Sí? ¿Será? Sí. Ante la baja de Venegas y también lo de Márquez, yo creo que el juvenil Vargas. ¿Qué partido más loco tuvo? Autogol, gol, mano. Sí, yo coincido con Daniel. Yo creo que aunado al tema de Johan Venegas, creo que por ahí se puede dar la opción de que Amarini Villatoro eche mano del juvenil Nicolás Vargas, que es un jugador que pinta bien. Creo que empezó a dar destellos muy buenos en los 90 minutos por la vida, que por cierto, no sé si ustedes recuerdan que en estos partidos, en este cuadrangular, fue el único de los únicos jugadores que definió de shootout y lo hizo de buena forma. Y por los costados, ¿se la jugarían con José Mora y con Giancarlo Castro? ¿Poner Giancarlo titular? Yo creo que sí. ¿Y sentar a Gaete? Darle descanso. Yo creo que es una alternativa. Gaete te juega mejor de cambio, de revulsivo. Lo he visto mejor que cuando es titular. Sí, lo mismo le pasa a Giancarlo también. Sí, Giancarlo igual, pero hace un muy buen partido. Hace un muy buen partido. El partido contra Punta Arenas, creo que fue el jugador más destacado. Es el que lo derriba Irán Muñoz para la tarjeta roja, hace asistencia, mete el pase para el centro que hace para que Douglas cabecee y Nicolás cierre el gol. Yo creo que se ganó el puesto para jugar titular por lo menos el día domingo ante el equipo del Deportivo Saprissa. ¿Es mejor ahorita Claudio Montero que Gaete para ustedes? Uy, qué difícil. Porque yo he visto creo que eso es mejor hasta Claudio Montero. Sí. Además, a Claudio Montero, más bien, yo ahí sí critico a los árbitros porque le han pegado durante todos estos partidos. En San Carlos lo agarraron a patadas a Claudio Montero. También lo puso a Amarini Villatoro en el partido contra la Jolense de 9. A veces lo pone por un costado. Es un jugador que le ha cumplido, pero hay que ver si se define por Claudio Montero. Yo lo dudo de que sea de la partida. Yo creo que lo de Claudio sí ha sido más constante, pero creo que a mí Claudio a veces no me termina de convencer. Yo no sé si es por la posición en la que lo ponen o el lugar en el campo donde no sé dónde es que se desarrolla mejor. Creo que él funciona más como un mediapunta, un creativo, un 10, pero es que a veces lo tiran como con mucho sacrificio defensivo por las bandas. El otro día que jugó como delantero y creo que pierde muchas condiciones Claudio Montero. De hecho, Dani, no sé si muchachos, no sé si ustedes han visto que le pasa lo mismo que a Christopher Núñez. Cuando lo tiran por el costado, se pierde. Y creo que es una situación que les pasa igual a Claudio. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él un par de veces ahí en zona mixta y le he preguntado dónde se siente más cómodo. Y él ha manifestado que le gusta más de media punta o más centralizado. Todo jugador quiere jugar y en su discurso pues dice que, y todo jugador dice esto, que él que jugarían donde se ocupe, ¿verdad? Si lo ocupan de portero, va de portero también, pero creo que también hay jugadores para posiciones y pasa mucho, principalmente en estas figuras. Ponía en la mesa el caso de Christopher y ahora también lo de Claudio Montero, que son jugadores tan nominales en su posición que se pierden un poco cuando rotan en ciertas posiciones del campo. O sea que Claudio cuando estaba en Alajuelense era una posición de media punta. Yo creo que durante toda su etapa en Liga Menor, en U17, U21, lo manejaba muy bien en Liga Deportiva Alajuelense. Y ahora que llega el Cartaginés, tal vez lo han tirado mucho por el costado. Es un jugador con calidad, con buen futuro, pero hay que esperar a ver qué quiere esa Marina. Él en selecciones menores usaba el 10. Sí, usaba el 10, Claudio Montero. Y creo que eso, nos dice, es un 10, o sea, un 10 nominal.
Y creo que tanto Carevic como Amarini no lo han utilizado en esa posición. Entonces tal vez por eso no ha sido tan vistoso o no ha sido el jugador que tal vez todos esperaban ver en Cartaginés. Y probablemente también se da por el sistema que plantean los técnicos en cancha, que muchas veces se da por esa situación. Buscan verticalizar un poco más el juego, jugar mucho por el costado, y que es una de las situaciones que ha tomado el Cartaginés, ha echado mano de esa oportunidad, aprovechando la velocidad que tiene por esa vía y buscar el centro al área. Bueno, es que también recordemos que la posición de 10 en Cartaginés tiene nombre y apellido, Sí, Christopher Núñez. sí. Entonces, Es que no, tiene que esperar que le pase algo a Christopher. Porque... y es que tras de eso mala suerte para Claudio, porque te quedas sin delanteros y no estaba Christopher Núñez por un cuadro viral, entonces sos el sacrificado y te mandan como una media punta. Entonces ahí creo que era el partido que tal vez Claudio necesitaba para mostrarse mejor, para jugar como un 10, para jugar en la posición que a él le gusta, y tenés que ser el sacrificado de ir como un falso 9. Y sumarle también a Douglas López, que es un jugador que puede cumplir también en esa posición, ¿verdad? Y si hablamos de delantero del Cartaginés, ¿quién tiene que ser el domingo? Porque qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a solventar ahora Marini Villatoro? Con Venegas en duda, a ver si le puede alcanzar para jugar el domingo contra Saprissa. Y entiendo que Ricardo Márquez todavía no está, ¿verdad? Porque lo expulsaron, si no me equivoco. Sí, está expulsado. Entonces no tenés ni a Venegas ni al Caballo Márquez. ¿Quién puede jugar como delantero centro? Nicolás Vargas, yo creo. ¿Será? Sí. ¿Que lo ponen a Nicolás? Yo estoy seguro que por el partido que tuvo contra Punta Arenas, Amarini Villatoro va a terminar arriesgándose y poner un 9 más nominal como Vargas. Sí, probablemente veamos... Es la única opción. Sí, o poblar un poco más ahí la media cancha, La media. ya en el último cuarto quizá, para que tenga un poco más de compañía. Giancarlo también puede jugar de 9. Sí, es Fue una- en selecciones menores, también jugó como una alternativa, como 9, claro. que es una alternativa. Pero yo no sé si se vaya a decantar por Nicolás. ¿Por qué? No sé, no sé si tenga la confianza para hacerlo en un partido tan bravo contra, Sí, es que también contra es el por Saprissa. el tipo de partido. Es por el tipo de partido, no por la calidad, porque creo que lo demostró y es un buen encuentro Nicolás, pero habrá que ver. Hay Que opciones, tiene tiene que opciones ser- para manejar, pero vamos, el único nominal es Nicolás. No hay ningún 9 más de área que él. Usted lo que dice, Sebas, es que Amarini tiene que ser más fiel a su estilo en un partido tan importante como con Saprissa. Sí. Es que yo en eso coincido, porque ve lo que le pasó contra la Juelense por estar haciendo experimentos. Sí, metió a Enzo, Enzo Fernández. a Gaete, Que metió a... Enzo y Márquez para mí han sido terribles. Malos fichajes para ustedes, Malos- muchachos. Malos fichajes, totalmente. O sea, creo que sobre todo el argentino ha sido, pero nada de lo que se esperaba. Sí, y también Y se mencionaban salvó la que era- roja. Sí, y mencionaban, había un rumor de pasillo que decían que era el mejor en el entrenamiento, que era de los jugadores que más destacaba en Enzo. el entrenamiento, Enzo Fernández, pero le ha costado mucho. El técnico Marini creo que ha sido un poco también, le ha abrazado mucho como el proceso de adaptación, ha justificado en ciertas oportunidades que es de los tres el que más le ha costado, pero ya te digo, el trabajo acumulado que han tenido, Cartaginés es de los equipos que más partidos tiene, y que ya un jugador a esta altura del torneo no logre adaptarse, creo que habrá Pero las lo de claras del Márquez es rendimiento. increíble. Lo de Márquez, jugadas que le quedan debajo del marco, las bota, ahora se expulsa, que todavía ahí está haciendo funciones defensivas, pero es un jugador que no le ha resultado y habló mucho al inicio del torneo de la cantidad de goles De que los iba a anotar. 8 goles que quería. Yo creo que eso peca mucho también. Creyó que venía a jugar fútbol con inexpertos y chocó con pared Márquez. ¿Ustedes consideran que al Cartagena le hace falta un mejor gerente deportivo? Le hace falta gerente deportivo. Sí, yo iba a decir No lo me mismo. Le hace falta, Le hace eso falta es. gerente deportivo. Cartagena no Le tiene quita el gerente mejor. Leo Vargas Jr., creo que Ellos él- administrativamente son muy buenos. Sí, administrativamente son muy buenos. Toda la familia Vargas se merece una medalla porque yo creo que lograron un título que muchas otras directivas quisieron traer al Cartaginés. Tienen uno de los réditos más grandes en la historia del fútbol nacional, pero es que hay cosas que a veces les hace falta. O sea, ellos administrativamente hacen todo muy bien y tienen al Cartaginés con una imagen de tanto o sea, como marca y deportiva, que hace años yo no le veía al equipo, pero hay todavía costuras que tienen que mejorar los Vargas, y eso es lo que dice Sebas. Un gerente deportivo no le caería nada mal al Cartaginés hoy en día, porque Sí, es que estos fichajes que tiene,
Sí, es que Leo Junior es el que asume ese rol de gerencia deportiva, la gerencia general de David y don Leo de presidente, pero sí hace falta una figura y que conozca mucho del fútbol nacional para que les ayude un poco. Porque, Igual, ojo, así como estoy tirándole, digamos, entre comillas, a los extranjeros que trajo el cartaginés, hay que darle una buena a los Vargas porque trajeron a Faerron. Sí, Y Faerron le dio un orden a la defensa del cartaginés. Claro. Que hace rato andaba buscando. Inclusive yo siento que Faerron hubiera caído en la época de Carevic y ese equipo hubiera volado más de lo que ya hubiera demostrado más de lo Sí. que ya demostró. no, buen refuerzo y juega muy bien con Diego Mesén. Sí, Es una dupla muy y es un jugador que le ha dado muchísimo equilibrio. De hecho, yo sé que lo hubiera no existe, pero probablemente el partido que enfrenta el Cartaginés ante Alajuelense hubiese sido quizá diferente en cuestiones defensivas para el Cartaginés. Porque bien lo Marcelo se vio mal. Sí, bien lo decía Dani hace un rato al pasar. El Cartaginés experimentó mucho en defensa, jugó con línea de 5, después pasó a línea de 4, sacó a un central para meter a un delantero y realmente eso no fue tan bien visto, no fue tan vistoso por parte del técnico y también que no fue la noche de Marcelo Pereira en su momento. Yo creo que, y le doy la fichita a Faerron en ese tema, ha sido un gran jugador. Yo coincido con ustedes que el Cartaginés debería tener un gerente deportivo, porque sí es necesario que alguien se focalice en evaluar la parte deportiva como tal. Muchos le achacan el tema de los fichajes, ellos han aprendido, como dicen popularmente, a brincos a saltos, no han tenido éxito en los fichajes. No sé si recuerdan por allá del 2018-2019 cuando traen a Román Torres, al panameño, que no fue un buen refuerzo. Le ofrecieron una estructura de metal que Sí. tienen ahí en San Francisco de los Ríos. Traen también ahora pues a Quiroga, que no recientemente, que fue de los jugadores más cuestionados. Y yo creo que también en su momento quedó tan alto el listón con Marcelo Hernández, que ahora los extranjeros probablemente, y no solo, entiéndase, no solo en el Cartaginés, sino a nivel nacional, todos los extranjeros deberían de marcar diferencia, que por eso... Sí, aunque con algunos sí han estado, creo que con Diego González Sí, la pegaron, con Everardo Rubio en su momento, tiene que volver por temas de contrato al Herediano, pero es un jugador que también les cumplió en algún momento Lo de González ha sido muy bueno. Sí, Lo de González ha sido muy bueno. Ya va a ser tico. Para mí, hoy fácil puede ser, o sea, cuando está en competición, en buen ritmo, puede ser el mejor lateral izquierdo del campeonato nacional, Diego González. Sí, pues, fácil. Y también yo quería preguntarles qué pasó con el defensa guatemalteco que había traído a Marino Villatoro. Creo que era por tema de extranjeros. Sí, de hecho jugó el fin de semana con la U21 en el CAR, que enfrentaron en la Liga Portuguesa. ¿De verdad? Sí, es por un tema ¿Pero de... qué edad tiene? 21, por ahí 21 anda. tiene. Es por un tema de plazas, creo. Sí, Hay que esperar entonces a que González se nacionalice. Sí, entiendo que entre 9 y 8 días ya Diego González va a tener Ahí es un tema de planificación deportiva, Sí. que es lo que hablábamos. Ya Diego González en unos 9 o 8 días ya va a tener su cédula y probablemente ya no va a requerir Pero campo si eso extranjero. hubiese tenido un problema, tenés un jugador que trajiste para el primer equipo para jugar con el alto rendimiento. ¿Cómo es que se llama? Rafael Marcos, Rodrigo Márquez, es. El zaguero, ¿sí? Sí, Marcelo Hernández. Marcelo Hernández, sí. Marcelo Hernández, el defensor. Me estaba acordando de Bismar Acosta también, que fue otro de los Sí, refuerzos que habían cierto, llevado. otro. Yo hace rato lo estoy haciendo mente. ¿Cuál era? Sí, que venía de jugar un De gran Noruega. tiempo en Europa, Noruega. Y llegó como refuerzo. Era capitán en Noruega. Y llegó con Román Torres para ese mercado de fichajes enero 2020. Fue para iniciar el 2020 ese mercado de fichajes del Cartaginés. Y sí, yo creo que ninguno la pegó. Pero también hay que destacarle que algunos refuerzos sí le han resultado bastante. Por ejemplo, en algún momento lo de Marcelo Hernández, que muy bien ustedes lo decían. Creo que Byron Bonilla cumplía. A otros no les gustó. Pero qué interesante el manejo que tienen en Cartaginés con los Vargas. Que yo también le doy la razón a Sebas. Me da la impresión de que sí han hecho un buen trabajo desde el punto de vista administrativo, que han tratado de llevar al Cartaginés a solventar esas deudas, a conseguir el título de campeón después de 80 y resto de años, pero sí le hace falta alguien que está ahí en la parte deportiva que los esté asesorando y mejorar la comunicación. Yo sí creo que, por ejemplo, ahora que fueron para Copa de Campeones de la CONCACAF, que fueron a Vancouver, a mí personalmente me hubiera encantado ver en el chat de prensa al Cartaginés, esta es la lista de jugadores que va para allá, que como lo hace la Liga y como lo hace el Saprissa. Y en algún momento creo que Herediano también lo hacía, la lista de jugadores que van a viajar al país donde van a competir.
ver tomas de la llegada, que eso para televisión, efectos de tele es buenísimo. ¿Y por qué no metan un patrocinio? No importa, ahí en la pantalla que se vea, que los medios se vean obligados a ponerlo. Ahí ya también lo puedes lograr. Creo que el cartaginés tiene que mejorar muchísimo en eso. Desde la parte en cómo yo comunico a los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora que ha habido semanas largas, ¿por qué no abrir un entrenamiento? ¿Por qué no hacer como una activación con patrocinadores? ¿O por qué no tener a un gerente deportivo que esté ahí, no sé, como generando conferencias, generando conversación con los medios y Tal también vez que un vocero. esté, o un vocero, exacto. Porque no hay un vocero como oficial del cartaginés. Como un Eric Lonis, con todo respeto lo digo. Gustavo Pérez. Ajá. En Alajuelense también tienen varios voceros, Marco Vázquez, si no está Don Ahora José, León Weinstock. sino también está León, está don Víctor Reyes, el popular Mingo, que también siempre es parte de los voceros de Liga Deportiva Alajuelense. Tal vez tener esas figuras que te puedan a nivel informativo cumplir con todo lo que pasa en el cartaginés a nivel interno de lo que se pueda decir. Es que vamos a decir que nos vayan a decir todo lo que pasa en el cartaginés, pero por lo menos en casos específicos informativos que tengan tal vez algún vocero. Y más por el presente, eso que decís, Sebas, por el presente del cartaginés creo que es muy valioso tener, y ni tan siquiera es como para uno como comunicador, periodista, porque al final no le van a hablar a uno, sino le van a hablar al aficionado, que el aficionado cartaginés de por sí es muy apasionado con el equipo, siempre quiere estar teniendo información del cartaginés. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Cartaginés es de los equipos que más medios tiene a nivel digamos provincial. Claro. Y esto pues es una vitrina muy importante para que también tengan una comunicación más cercana con el equipo, y que al final esto pues permite tener esa armonía y desarrollar esa armonía y esa sinergia que siempre ha existido y que se puede explotar aún más, que es entre el aficionado y también el equipo como tal. Y eso es lo que tienen que hacer, muchachos de Cartago. Yo de verdad estimo mucho a José Pablo Mesa, digamos, ojo, amigo José Pablo. No es tirarle, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo sé que hay gente que sí les ha tirado, pero yo sí creo que hay puntos de mejora. El cartaginés necesita más comunicación. El cartaginés necesita tener como un vínculo entre equipo, prensa y afición. A mí me duele, yo que soy de Cartago, a mí me duele ir al estadio y ver, por ejemplo, un partido alajuelense Cartaginés, ver más camisas de la liga en el estadio. Sí, la liga local cuando juegan el Fello. O de Saprissa también. Y como decía Daniel, en redes sociales se ha metido mucho. Ahora el Cartaginés ha mejorado bastante. Bueno, hay Robert Vindas, que siempre está ahí. Claro. Que hace un gran trabajo. Hace un buen brete. Han tirado mucho a Cartaginés para que el país lo conozca, lo tenga presente y puedan hablarlo, pero como lo decía Estefan, tal vez tener un vocero, alguien que represente a nivel de comunicación, que pueda dar la información constantemente a los medios de comunicación, valga la redundancia, durante la semana, durante previas de partidos, que no sea solo limitarlo a los jugadores y entrevistas postpartido en Campeonato Nacional. Es que Sebas, inclusive, por ejemplo, mañana que hay conferencia previo al partido contra el Deportivo Saprissa. Mañana, o sea, por ejemplo, en ese tipo de conferencias debería no solo salir el entrenador, no debería salir solo a Marini y Villatoro. Tráiganme a un jugador, tráiganme a Marini y no sé, ponete a hablar a Leo Vargas Jr. o a Leo Vargas papá o a David, el otro hijo de don Leo, David Vargas. O sea, que ellos a veces dan declaraciones en los días de partido, pero en los días previos, entre semana, falta alguien ahí a lo interno que te dé esa parte, o sea, que cause que, digamos, no sé, que por ejemplo Sebas es aficionado al Cartaginés, entonces que Sebas se enganche y diga, uy, ¿qué dijo don Leo ahora en esta conferencia entre semana? ¿Qué dijo previo al partido contra Saprissa? Y no tener que escucharlo el día del partido, porque probablemente un aficionado al Cartaginés se va al estadio y está ahí escuchando, o sea, está ahí viendo el partido, está ahí tranquilo y no va a escuchar qué es lo que dijo don Leo en la previa. Y es que hay un tema con Cartaginés, es que pasar al otro lado del mundo, ¿El tema de qué? ¿De distancia? ¿Así es vos? Claro. Digamos, en horas pico sí es complicado. Y para los medios de comunicación el traslado hasta Cartago puede ser un poco complicado. No creas, digamos, el domingo que juegan a las 11 es más fácil porque a esa hora casi no hay tanto tránsito. No hay tanta presa, pero vamos, entre semana, con conferencias, claro. Un día en la mañana se puede complicar mucho el traslado a Cartago. Heredia también era complicado, Santa Bárbara. Sí, para mí era complicadísimo llegar hasta Heredia. Pero ¿dónde hacen las conferencias ahorita? Ahí mismo en Santa Bárbara. Sí, Santa Bárbara. Okay, sí. No es que pensé que había cambiado. No. Me refiero a que también es una distancia larga, claro. ir a Santa Bárbara. Sí, por eso les decía,
por ejemplo, creo que a Marini Villatoro no se le hizo presentación oficial, ¿verdad? No. Entonces, digamos, está saliendo un técnico nuevo. Los refuerzos también, no se les hizo. Sí, tampoco, o sea, no se le hizo presentación ni a Marini, no se le hizo presentación a los refuerzos. Voy a decir un nombre, ojo, no están pagando por estar acá, pero al final de cuentas es un centro comercial. ¿Por qué Cartaginés no tiene esa apertura para hacer, como hacían antes, que hicieron en algún momento, una presentación chiva en Paseo Metrópoli, en el mall, que ahí todo el mundo va, un día, una noche que vaya más gente? Me explico, porque... Max, que pongan a Max a bailar. Exacto. Tras de eso, Max es mucho ambiente. Qué buena figura esa de Max. Tras de eso, Max tuvo, digamos, para tener un auge en redes sociales, tuvo que él mismo tener una cuenta de TikTok. No, pero está bueno, está bueno. ¿Por qué Cartaginés no explota más esa identidad sabiendo que ya Max se está volviendo? O sea, yo tengo amigos que no saben nada de fútbol, no les gusta nada de fútbol, pero siguen a Max porque les parece vacilón. Exacto. Digamos, y este tema nace desde el punto de vista de la parte deportiva del equipo del Cartaginés, que ahora nosotros consideramos que le hace falta un gerente deportivo. Tal vez los Vargas ven otra cosa, don Leo, David, el mismo Leo Junior, que ojo, los apreciamos bastante y siempre que hemos ido al Fello Mesa se han comportado, por lo menos conmigo se han comportado bien. Con todos. Yo no he tenido bronca con ellos, entiendo que otros colegas sí, son pero todo personas, bien, sí. gajes Y son del abiertos oficio. en algún momento. Ahora, si usted se les va y le consulta, son muy abiertos, pero sí tal vez definir algunas personas para que sea un poquito más ellos fácil. lo que busquen es quizá mantener el perfil bajo, ¿verdad? Que es algo que se les respeta, pero ahí también hay que entender la investidura que ellos representan, ¿verdad? Son los altos dirigentes de un equipo grande. Uno de los este más país, mediáticos. De los más mediáticos. Ajá. Y que independientemente de lo que suceda, de Cartaginés va a generar nota, va a generar de qué hablar, quizá no tanta nota como lo hace Saprissa, Alajuelense, el mismo Herediano, pero al final la gente siempre quiere saber de Cartaginés, quiere escuchar voces autorizadas y creo que eso al final es lo que necesita el equipo. Yo estoy seguro que cualquier patrocinador que tiene el Cartaginés se lo desearía otro equipo de la primera división, porque Cartago tiene buenos patrocinadores. Entonces, Y muy locales. digamos, yo no estudié mercadeo, ojo, yo no soy mercadólogo ni nada de eso, yo solo soy periodista. Pero lo que uno va viendo conforme van pasando los años y lo que uno va aprendiendo de la calle, uno dice, yo hubiese hecho, no sé, como diferente, una zona mixta entre semana, vengan a ver el entrenamiento y pongo unas vallas para que en esta zona va a estar, por ejemplo, Marini Villatoro, en esta otra va a estar Johan Venegas, en la otra Fernán Fayron, en la otra Kevin Briseño, cada una con un patrocinio como tal. ¿Qué te garantizas ahí? Primero, que tu marca tenga exposición y segundo, que los medios tengan material. Y ya, o sea, haces nota y salen en los medios de comunicación, ¿me explico? O sea, yo siento que eso es lo que hace falta, ese vínculo, perdón muchachos, equipo, prensa y afición. Y es que Cartaginés ha sido inconstante con eso, porque ahora que mencionaban lo de Marini Villatoro y de los refuerzos, Cartaginés no los presenta en este torneo, pero el torneo pasado se hizo presentación para Venegas, José Mora, para Claudio Montero. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, ¿por qué con ellos sí y con estos nuevos no? O sea, ¿qué es esa inconstancia? Y para mí eso, ese punto que toca Estefan, o sea, Cartaginés es un equipo que de verdad, a nivel de mercadeo, a nivel de marca, se puede explotar 1.000.000 de veces más de cómo se ha manejado. O sea, por ejemplo, en el 2022, cuando Cartaginés queda campeón, yo hubiera tenido listo, o sea, yo hubiera sido los Vargas y yo hubiera tenido listo ya, llamando a alguna empresa de producción, no sé, de calcomanías, de pines, de camisas, de bufandas, de sombreros, de cuadernos, de pósters, de lo que sea, para que me tenga lista la producción y apenas sonaba el pito final, empieza a producir eso. Sáqueme cosas y lo vendes dentro de la tienda o lo vendes en línea, lo que sea. Estoy seguro que Cartaginés eso lo hubiera explotado, pero 1.000.000 de veces. Sí. Exacto. Aunque hay tema mucho, y no quiero decir, usted lo dice después, digamos, puede hacerlo apenas finalice, pero hay muchas cábalas que tal vez en algún momento sí. No tenerlo listo, sino estar a una llamada, decir, empieza a producir. Sí, pero ya en esos momentos y un Cartaginés con 80 y resto de años sin ser campeón, yo creo que lo que menos les pasó por la mente fue eso. Lo primero que era el equipo era ser campeón y ya después lo otro. Ahora ya fueron campeones y hay que ir pensando en otro Cartaginés, en un Cartaginés diferente. Tienen que empezar a ver todo ese tipo de cosas, pero yo en eso, yo los eximo de culpa en ese campeonato. Ahora que Sebas menciona eso, a mí me llama mucho la atención, también retomando nuevamente el presente del Cartaginés y también la competitividad que ha tenido el torneo. Yo creo que por lo que ha venido desarrollando el Cartaginés
desde que inició la era de Carevic, ahora lo que ha echado mano a Marini Villatoro de la idea propia y del trabajo acumulado que tenía con el técnico anterior del cartaginés, yo creo que el equipo, sí o sí, dentro de las situaciones que se les deben de estar exigiendo, así como algunos otros equipos que resultan ser animadores del torneo o electores, es que al menos el cartaginés este torneo pelee por el liderato. Que al final eso también va a generar mucho más competencia. De momento lo está haciendo. Sí, sí. De momento lo está haciendo. Pero que sea también una constante. Por ejemplo, que asegure cupo para la Copa Centroamericana, la próxima. Yo creo, Joshua, que eso ya está asegurado, porque Liberia tiene 39 puntos y Cartaginés está como por casi 10 puntos, ¿verdad? Sí, incluso el Herediano creo que ahorita está de cuarto. Está igual con Cartaginés. Sí, están empatados en puntos. Igual que Saprissa y la Liga, digamos, en tabla general. Sí. Que yo creo que ya por ese lado, creo que ya está definido los cuatro. Ya está definido los cuatro. Pero yo sí coincido con Joshua de que Cartaginés sí, este torneo tiene lo necesario, tiene los argumentos para pelear el liderato y para pelear una semifinal, porque las últimas veces que Cartaginés ha clasificado, exceptuando cuando fue campeón, o sea, semifinales le dura una semana. O sea, la segunda fase le dura una semana. Sí, yo creo, no se me viene otro recuerdo así en la mente, pero creo que la única vez que el Cartaginés clasificó de manera obligada, creo que fue el torneo pasado. Y anterior a eso se ha quedado en el camino por goles. Inclusive después de ser campeón quedó fuera. Sí. Por una pésima presentación. Por detalles mínimos, ¿verdad? Que se vuelven grandes a la vez. Qué interesante. Sí, que terminó siendo Sporting, terminó siendo la pesadilla Cartaginés de 2 torneos seguidos. Sí, en la apertura 2024 que Herediano pierde con Santos en la última jornada, Cartaginés podía empatar o ganar. Yo ese día estaba en Santa Bárbara. Y perdieron 6-2, ¿fue? Creo que ese fue el... Sí. Y después Saprissa se mete con una victoria de Sporting en el Sueño Mesa. Que tenía que empatar Cartaginés nada más y terminó perdiendo 1-2. Bueno, muchachos, 5:32. Cerramos este tema del Cartaginés. Vamos a la pausa, Rodo, porque hay que hablar de unos temitas que tenemos por ahí pendientes. Se me pasó rapidísimo este tema. Mañana a las 11 a.m., ¿verdad? La conferencia, Marini. 11:30 es. ¿Vas a estar mañana, Joshua? Sí, estaremos. ¿Sí? ¿Vos? También. Estamos viendo. Bueno, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más. 5:36 de la tarde. Estamos acá en los 92.3 FM de Extra Radio. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias también por acompañarnos, amigos y amigas de Extra Radio, de Tiempo Extra. Bueno, ayer jugó Warren Madrigal con el Nashville versus el Inter Miami. ¿Vieron el partido ustedes, muchachos? Buen juego de Warren Madrigal, que estuvo muy cerca de anotar. De los destacados, justamente. Por ahí también se ha viralizado una foto en una marca con el gran Leo Messi. Ahí lo vemos, tenemos en pantalla. Qué foto. Y yo creo que es importante destacar lo de Warren. Quizá fue muy cuestionado el torneo anterior, antes de su salida al Saprissa, pero me parece que ya es importante que vaya tomando su nivel, porque fácilmente es de los candidatos a tomar un número fijo en la titular de la selección nacional. No pude ver el partido, vi el par de jugadas que tuvo. Los highlights. Después sí me tiré el de San Diego contra Toluca. Partidazo. Pero bueno, hablando de qué bueno que tengan esta oportunidad de enfrentarse a estos grandes jugadores en la MLS, que a veces es muy cuestionado el que un jugador se vaya ahí, pero para mí tiene una vitrina bastante importante, porque cuánta exposición no tuvo ayer Warren Madrigal en un partido contra el Inter de Miami. Y no solo eso, Sebas, también la importancia que ha tomado la MLS, Dani, también por el tema de que ya no son jugadores acabados los que van. Vemos a un jugador como Heung-min Son, que recientemente enfrentó a la Liga, lo de Messi, que a pesar de que ya está grande, sigue teniendo calidad, lo de Thomas Müller, que fue determinante en el partido contra Cartaginés, y así una serie de jugadores que han venido a la MLS. No ha sido un cementerio o de una liga de jugadores acabados, sino que vienen también a darle visibilidad a esta liga y a dar competencia. Ustedes vieron, bueno, yo quería tocar 2 puntos respecto a lo que han sido estos partidos de Copa de Campeones de CONCACAF. Primero, lo de Warren, que se ha vuelto viral también por el enfrentamiento contra Messi, digamos, todo lo que fue el partido, que terminó 0-0. Ahí se ve que no se le arrugó. También se hizo viral de que Messi no saludó a Juan Gabriel Calderón, que fue el árbitro del encuentro. ¿Sí? No vi eso.
o sea, como que no le quiso dar no sé si fue que se le fue o qué, pero sí hizo viral el momento porque como que lo dejó con la mano extendida. guindando. ¿A Messi? A Messi. O algún Messi a Juan Gabriel. ¿Pero cuándo fue eso? En el partido. Ayer fue eso. o algún problema han tenido porque Juan Gabriel pita Leagues Cup y todo. Entonces, quién sabe. al rato alguna bronca. Y lo otro, no sé si ustedes vieron que también Alexis Gamboa se hizo viral en Corea del Sur. Con lo del video. Con la revolcada que le pegó a Heung-min Son. Ahí he visto bueno, yo no tengo ex ahorita, pero sí he visto, digamos, en redes, como que hay unas cuentas, no sé si son de coreanos o qué, como tirándole, bueno, en su idioma, y que aquí lo está replicando, justamente, como que lloren, no sé qué, algo por el estilo, ¿verdad? Por ese tema. De hecho, vi un video de Santiago Van der Putten donde lo agarra prácticamente a Heung-min Son y no lo deja moverse, y el hombre reclama ahí, todo enojado. No, el de Gamboa, que literal llega a cortar como la jugada y donde le echa cuerpo, o sea, literal salió rodando Son. O sea, para mí esa fue la que se hizo más viral, la de Gamboa, que literal lo hizo como muñeco de trapo al surcoreano. Qué vacilo, ¿verdad? Porque tal vez es un estilo de juego muy diferente al que ellos tienen. Tal vez no es tanto de contacto. En cambio, acá nosotros sí somos más de contacto, más de ir al choque, más de... A veces hay que ensuciar un poquitito el juego, ¿verdad? Como lo hizo, creo que fue... Estefan. Exacto. No, a mí no, a Heung-min Son, que el domingo llegan, y Hugo Lloris, espero que vengan, ¿verdad? Creo que fue una de las últimas jugadas donde el futbolista angelino que va para el fútbol brasileño, siempre se me va el nombre. Boanga. O Boanga, que creo que es Piñar, el que llega y le mete ahí. No, Aaron Salazar fue que le pega un patadón y le hace la falta. Fue Van der Putten, creo. No fue Salazar esa al final. ¿No fue Van der Putten? Bueno, hubo una con Van der Putten que sí le fue a reclamar. Que se le que se levanta inmediatamente. Sí. Entonces sí fue Van der Putten. Creo que fue Salazar. Pensé que había sido Salazar. Creo que fue con Van der que le Putten. corta fuerte ahí. Le saca la pelota bastante fuerte. Sí, se le devuelve. Y Van der Putten lo calmó, lo quiso calmar. Gamboa después lo regaña más bien a Van der Putten. Dele con todo. Exacto. Se pega un regaño en el tiro de esquina. A veces hay que hacer eso, digamos. A veces hay que ensuciar un poquitito el juego porque es el estilo del Machillo. El Machillo hizo un gol, échese atrás. Es más, yo les voy a decir algo. Si el Machillo hubiera estado dirigiendo a la CL en la eliminatoria, Costa Rica clasifica. Porque pudo haber enredado el juego. Claro. Es más, creo que fue el partido contra Honduras. Buscamos el gol, un ejemplo, que hubiéramos anotado, nos echamos atrás y adiós. El partido contra Haití, aquí está. Exacto, contra los haitianos, meta gol. Ok, la cosa se pone fea con Duques Nason. Echémonos atrás y enredemos esto. Que el partido se acaba a los 30 minutos. O sea, creo que con el Machillo, por lo menos la selección hubiera hecho algo diferente porque sabe tener lectura de juego y sabe cómo es el comportamiento de ellos. Y creo que eso fue lo que hizo bien el Macho el martes pasado. La liga tuvo muy pocas incursiones en el área rival y el gol que meten, váyase atrás y defiéndase. Y ojo, que cuando se acercó la liga puso en peligro a Hugo Lloris, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que el Machillo... Exacto, entonces el Machillo le dice: Gamboa, si tiene que traerle sucio, ven, traerle sucio. O al mismo Santiago Van der Putten, que para mí hicieron una muy buena dupla en defensa. Y creo que eso es lo que tiene el Macho, que sabe enredar los juegos. Y por eso es que vemos al coreano, vemos a los otros jugadores, del equipo de Los Ángeles FC molestos. Porque primero no pudieron ganar y segundo porque se toparon con jugadores que fueron agresivos en la cancha. Sí, que no se van a dejar. Y como dice Gamboa es uno que va a ir por todas y físicamente creo que le ganó todos los duelos al equipo de Los Ángeles. Sí, ahora viendo también ciertos jugadores y bueno, retomando nuevamente lo de Warren y el entorno de la Copa de Campeones de CONCACAF, me alegra mucho por él primero, porque fue un jugador, o ha sido un jugador que le ha costado mucho su regreso, y también que me parece que es un jugador que está altamente capacitado para este tipo de partidos. No se le robó a los rivales, tal vez suena muy exagerado, pero es de los jugadores que ha tenido un buen regreso, y a nivel de calidad individual es un jugador que realmente tiene muy buenas cualidades. Y ahora lo que les decía recién, creo que para esta convocatoria que va a realizar el Bocha Batista, yo creo que es un número puesto ya en esa nómina, y ojalá que así como con otros jugadores que han venido también teniendo un muy buen suceso, no solo el campeonato nacional, sino también a nivel del extranjero. Yo creo que los cuatro hombres que tiene Alajuelense para cubrir lo que es la parte de defensa central, lo que es Gamboa, lo que es Van der Putten, lo que es Aaron Salazar
y lo que es Guillermo Villalobos, son 4 nombres que te dan muchos réditos. Sí. Y creo que lo de Gamboa y lo de Van der Putten son más tirados a una parte ya más internacional. Sí. Que creo que Incluso se dice que ya representantes de equipos de la MLS levantaron el teléfono y preguntaron por 2 jugadores. Washington. Washington Ortega es uno y el otro es Alexis Gamboa, que yo creo que ya es necesario de que él pueda dar el salto nuevamente al exterior. metro 92 por ahí, metro creo. 92 mide Alexis Gamboa, que creo que tras de eso es un jugador que ha demostrado, después de que se le criticó mucho, que no es un jugador torpe, como se decía. Sí. Y creo que tiene réditos para jugar en... Y viene también con una seguidilla de torneos haciéndolo muy bien, que eso también es importante dentro de nuestro fútbol, porque muchos dicen que la prensa levanta a los jugadores, los tira para arriba, como se dice popularmente, pero me parece que también lo que ha venido haciendo Gamboa es de destacar, porque no es solo de 3, 4 partidos y ya lo queremos ver en la selección, sino tiene ya 3, 4, 5 torneos de hacerlo de una forma extraordinaria, siendo uno de los capitanes de la Alajuelense y siendo los jugadores también más importantes en Saga, donde realmente es de las situaciones menos endebles que tiene Liga Deportiva de la Alajuelense hoy en día. Sí, no, y yo creo que Gamboa tiene el estilo de juego de Gamboa se adapta muy bien a este tipo de ligas, no sé, tipo MLS, no sé, una liga tal vez tipo la neerlandesa, no sé, ligas como en Noruega, Suecia, que son jugadores fuertes, nórdicas. Que son jugadores fuertes, digamos, igual que la Liga de Países Bajos. Creo que, no sé, son ligas que un jugador como Gamboa, que ya tiene experiencia en selección, que ya tuvo experiencia también en Noruega, que ya es capitán inclusive aquí en Liga Deportiva Alajuelense, creo que le puede dar mucho rédito, digamos, hacer una muy buena carrera en este tipo de ligas donde puede explotar el lado físico de él. Que son ligas de mucha exposición para cada uno de los jugadores. Recordemos en algún momento Cristian Bolaños, Cristian Gamboa, Brian Oviedo, que empezaron ese tipo de ligas y pudieron también expandirse a otro tipo de calidad, otro tipo de nivel. Y son muchas ligas que han optado no solo jugadores ticos, sino centroamericanos, norteamericanos, para ir creciendo y ir formándose como profesionales. Y también es una red flag, dirían hoy en día, de que hoy, digamos, ya ni siquiera a ese tipo de ligas están llegando los jugadores ticos. Porque antes usted veía a Bismar Acosta, veía al Chiqui, veía a Alejandro Castro, veía a Myron George. Celso empezó en... David Vega también jugó. David Vega, Celso empezó en Noruega. Hubo una temporada, una época donde hubo mucho tico en las ligas nórdicas. Sí, en Dinamarca, en el Copenhague, hubo un tiempo que estaba Cristian Gamboa y Brian Oviedo como los laterales del Copenhague y Cristian Bolaños como ahí en la ofensiva. En la ofensiva. Entonces, digamos, ahí es donde pero campeones, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Hay una foto, de hecho, de los 3. Sí. Y creo que los 3 jugaron Champions, si no me equivoco. Pero bueno, 5:47, ya en el epílogo del programa, muchachos. Les voy a cambiar el tema así drásticamente porque nuestro buen amigo y compañero José Andrés Montero estuvo hace pocos minutos en Avenida Escazú. Hubo un evento de ciclismo entre la marca Avimil, que es la marca de bicicletas, y también el equipo campeón, actual campeón de la Vuelta a Costa Rica. Es más, bicampeón, con todo respeto, bicampeón de la Vuelta a Costa Rica. Que ahí estuvieron entregándoles bicicletas. Entiendo que hubo una actividad bastante bonita. Y abordó al bicampeón de la Vuelta, que es Luis Daniel Oces. No sé si ustedes recuerdan y vieron la Vuelta hace poquito que pasó, que en la penúltima etapa hubo una bronca, en la etapa de Palmares. Sí, que lo rinconan exacto. En la llegada. Que venía Luis Daniel Oces y venía Alejandro Granados del Colono Bike Station, por así decirlo, que uno era un ciclista de Saprissa y otro de la Liga. Entonces, como que uno de ellos, Alejandro Granados, le dice a Oces que si lo dejaba ganar, porque al final quedaban solo ellos dos y que quería la etapa. Bueno, ya ellos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Oces supuestamente le dijo que sí. Y cuando iban a cruzar la línea de meta, Oces lo rebasa y más bien le gana la etapa. No hay que confiar en nadie. Ahí le quedó. Yo creo menos que eso le quedó. Menos en un deporte tan competitivo como es el ciclismo. Sí, claro. Exacto. Ahí te das cuenta, primero, que una competencia no tienes que confiarte de nadie. Estrategias, al final creo que también eso es enseñanza para... al final, bueno, desconozco al fondo de la situación, pero por lo menos lo que se menciona es esto justo que mencionaba Stefan y que comentábamos por acá.
Pero yo creo que al final también es mejor hacer mérito propio, ¿no? Sí. Que sabe mejor la victoria, hacer mérito propio. Creo que Alejandro es un extraordinario ciclista y creo que está llamado a ser uno de los favoritos para la competencia del mes de diciembre, que ojalá esté cargada de muchísimas emociones. Sí, son dos muy buenos ciclistas los dos. De hecho, yo ponía una comparación que es un poco grosera, que para mí era como era un Tadej Pogačar con Jonas Vingegaard, los dos jóvenes, los dos que están ahí peleándose tú a tú. Así estaba tanto Oces como Granados desde la parte competitiva, y eso dio mucho de qué hablar justamente en la penúltima etapa de la Vuelta. Hoy José Andrés le pregunta a Oces que si ya se resolvió eso, al final en qué paró esa bronca, y escuchemos lo que dijo Luis Daniel Oces, el actual campeón de la Vuelta. No, pues yo creo que esos son temas que quedan en carrera, quedan ahí. Me gusta muchísimo esa parte del ciclismo, que los conflictos que tenemos en carrera se quedan ahí. Por pasar a la línea de meta no se vuelve a tocar ese tema, o bueno, pues se toca un poco en privado, pero nada más. O sea, yo creo que tanto él conmigo y yo con él, igual nos seguimos manteniendo el mismo respeto. Y nada, pues esperemos, ¿verdad? Ojalá seguir viendo esta rivalidad y pues durante años, ¿verdad? Yo creo que pues el nivel que hemos mostrado en la vuelta anterior, y bueno, y pues este año yo creo que va a ser similar, pues va a llevarnos y exigirnos a mejorar. Eso al final genera, digamos, como mucha rivalidad, pero de la buena, ¿verdad? Para que, digamos, que los dos equipos se exijan más, ¿verdad? Para ganar. Sí, totalmente. Yo creo que pues a veces hasta cierto punto es necesario, ¿verdad? Esa rivalidad para no dejarnos entrar en zonas de confort, para no dejarnos creérnosla básicamente, llegar y decir soy el mejor, no, sino que siempre hayan corredores que estén saliendo, que estén surgiendo y demostrando su gran nivel. Así que bueno, Alejandro ha sido un corredor que ha venido mostrando muchísimo nivel a lo largo de los años, un progreso muy bueno. Así que bueno, pues yo creo que esa rivalidad va a traer muchísima mejora tanto para él como para mí, y entre equipos también. Entonces la verdad es que muy contento de que el ciclismo sea un deporte sano, y nada, y pues ahí estaremos viéndonos en carretera, igual compitiendo como siempre. Bueno, estas son las declaraciones de Luis Daniel Oces, que yo no sé, digamos, lo que puedo interpretar como que la bronca ni se mejoró ni se empeoró, ¿verdad? Todo quedó en la calle. Todo quedó allá, exactamente, en Palmares. Fue una declaración neutra. Sí, exacto, porque yo no dijo, no, ya lo arreglamos, ya lo resolvimos, yo honestamente hablé con él, etcétera, y todo quedó bien, nos hablamos, mantenemos la misma rivalidad, y tampoco dijo, honestamente no hemos podido conversar, algo. Entre líneas dijo, seguimos siendo rivales y vamos a seguir peleando. Exacto. Pero es que, digamos, yo entiendo a los dos, no me pongo ni del lado ni de Oces ni del lado de Granados. Primero porque, digamos, entiendo la parte de Oces, sos el campeón, o en su momento era el campeón de la Vuelta, ahora es bicampeón. Estás en tu tierra, en Palmares, es como decir que yo soy ciclista y Sebastián es de Desamparados y yo voy a ganar en Cartago. Y Sebastián me dice, no, ¿por qué no me dejas la tapa? Y digo yo, pero es que yo quiero ganar porque yo soy de Cartago. Claro. O sea, no te podías confiar, Alejandro, no te podías confiar de alguien que va... Y creo que el ciclismo no se presta para eso. Exacto. Para regalar. Tal vez entre equipos sí que es lo más normal, y lo vemos en las grandes vueltas. Ahora bien, hay ciclistas, porque yo le pregunté a varios fuera de micrófonos que qué hubieran hecho ellos, y ellos dicen, no, yo lo dejo ganar. Si yo a vos te digo, sí, te voy a dejar ganar, es un pacto de caballero que yo te estoy dando, y yo tengo que cumplirlo. Entonces digamos que eso también se generó para cierta división entre el mismo gremio del ciclista de la Vuelta, porque algunos dicen yo no lo hubiera dejado ganar, otros dicen yo sí lo hubiera dejado ganar. ¿Ves? Por eso te digo, no me pongo ni del lado de Oces ni del lado de Alejandro, que yo también, por eso digo, si él te dice que sí, yo le doy la razón a Alejandro, pero si Oces te dice que no, estás en tu tierra y sos el campeón y querés la tapa y que estás a un día de ganar la Vuelta, también lo entiendo. Como muy complicado, ¿verdad? Eso que pasó esa vez. Sí, y al final, como lo decía recién, yo creo que es mejor hacer mérito propio en este tipo de competencias. Bien lo decía Sebas, el ciclismo es sumamente competitivo, y creo que al final también es parte de este proceso de competencia y también la identidad, ¿no? Vemos que generalmente los Cartagos siempre quieren ganar en Cartago. Sucedió en esta oportunidad en la etapa que cerró allá en Oriamuno, popularmente conocido como Churuca, y al final
se dio de esa forma. Creo que también el equipo o los equipos generalmente se prestan para eso, ¿verdad? Vimos en algunos momentos, creo que en esta etapa justo que cerró en Oriamuno, el mismo Oces con algunos de sus compañeros por ahí conversaron y uno de ellos logró sacar la tapa al final, por lo menos en el último kilómetro. Pero lo decía recién, yo creo que al final es importante mejor hacer mérito propio y llevarse este tipo de competencias, porque en las grandes vueltas, como les decías, probablemente no vas a ver a un ciclista de la altura de Pogocar o de Carapaz. O Primo Roglic, pase. Pidiendo ese tipo de situaciones. Perdón, pero ahí Oces fue el más vivo. Sí. Y la vida es para los vivos. Al tonto ni Dios lo quiere, dice el dicho. Al tonto ni Dios lo quiere. Y perdón, pero lo agarraron de pollito. Sí, lastimosamente para él. Pero bueno, también hizo una gran vuelta y creo que eso también es importante reconocerlo. Y es donde menciono que también es mejor hacer mérito propio, porque él hizo también una gran vuelta a Costa Rica y que creo que eso también lo hace ponerlo como uno de los candidatos favoritos también ahora a esta vuelta, que ojalá pase el tiempo rapidito para tenerla. ¿Qué se sabe de las fechas de la vuelta? Van a variar. Escuché que querían como cambiarlo, ¿verdad? Volver ¿A 2 etapas? No, al tema de cerrar 25 de diciembre. Para este año no lo tengo claro. Entiendo que se mantiene igual, 10 etapas, pero dudo mucho, Sebas, porque más bien el cerrar el 25 de diciembre generaba más problemas, más trabas para los ciclistas internacionales y obvio, sí, es más, hasta para uno, para los medios. Claro, bonito. Imagínate terminar un 24, que te quedes en Costa Rica sin tu familia para los internacionales, o digamos que vos seas periodista, que a mí me pasó, y que terminaste la etapa a la vuelta, vas el 24 con tu familia, te desvelás porque es 24, o sea, Nochebuena, Navidad, para estar a las 7 de la mañana, otra vez un 25 era complicado. Sí, y de las zonas, Limón, el caso del Pacífico también, que llegue. Creo que ese año sí llega a las 7, el año pasado llegó a las 7 provincias, pero no dentro del todo, digamos, como que tocó territorio de las 7 provincias, pero sí se mantiene, más que este año es la edición 60, va a ser una edición importante. Que incluso en el Cantón de Paraíso están haciendo las gestiones para que el circuito de cierre se dé por ahí, tomando en cuenta de que Paraíso es de los cantones que más ciclistas a nivel nacional exporta. Tierra de ciclistas, sí. Pero está todavía en gestiones. Por ahí el alcalde Michael Álvarez, si mal no recuerdo su nombre, había mencionado por redes sociales que van a valorar la oportunidad de que la etapa Reina cierre en Paraíso. En Desamparado no volvió a cerrar ahí en Gravilias. ¿Saben cuál es otra? El circuito presidente ya debería dejarse de llamar así. Si el presidente, por lo menos en las últimas 2 vueltas, no lo vi. Siempre envía a alguien y deberías ya hacer en otro lado. Entendemos lo que puede pagar Heredia, lo que puede pagar allá, pero yo haría un circuito presidente en Cartago, que es donde más afición hay. Claro, del ciclismo. Sí. Nada más para cerrar, muchachos, habló también don Oscar Ávila, el actual presidente de la FECOSI, se refirió al tema de Andrei Amador, que gracias a Dios Andrei ha venido evolucionando muy bien de su lesión, de su accidente, y ahora pues, ¿qué va a pasar con el tema del cargo de director técnico de la selección de ruta masculina? Eso fue lo que respondió el señor Ávila. Sí, un saludo para Andrei. Andrei se viene recuperando muy bien. De hecho, hoy estuvo por acá, ayer estuvo por acá, ya que está aquí cerca en el CIMA, y se da una vueltita aquí a saludar a los muchachos y va por muy buen camino, y pronto esperamos tenerlo ya reincorporado a la selección nacional. ¿Cómo fue convencer también a José Adrián Bonilla, verdad, para tomar ese puesto de Andrei, por lo menos de manera interina? Sí, en realidad José Adrián siempre ha sido una persona cercana y muy afina a nosotros en la federación. Lastimosamente él dio un paso al lado por compromisos profesionales que tenía. Bueno, se le solicitó que nos ayudara con la situación que pasó con Andrei, con el cual también es muy cercano de Andrei, y sin ningún problema inmediatamente nos aceptó la propuesta, y José Adrián asumió la selección nacional interinamente. Una última, no sé si se sabe alguna fecha de regreso de Andrei. ¿Van a esperar tal vez un poco más de tiempo para saber? No, habría que esperar lo que dicen los médicos. Primero está la salud y la recuperación de él, y una vez que esté 100% o que él nos diga que se encuentra ya listo, inmediatamente lo incorporaremos a la selección nacional. Bueno, se mantiene Andrei Amador en su cargo, solo que de manera interina José Adrián Bonilla.
Bueno, sigo con 58. ¿Sabía usted que 7 de cada 10 muertes en carreteras están relacionadas con motocicletas? Esto según datos recientes de la Cruz Roja. No se pierda esa noche porque conversaremos con el ingeniero Henry Hernández de la Universidad de Costa Rica sobre la seguridad vial en el país. Mesa de análisis con Gaby Muñoz, 9 de la noche por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y diarioextra.com. Caballeros, muchísimas gracias por haber estado acá en Tiempo Extra. Espero que vuelvan a venir por aquí. Gracias a Estefan y a los compañeros de acá que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Joshua, por haber venido. Un gustazo, de verdad que me complace mucho compartir con ustedes y bueno, aquí vamos a estar siempre a la orden. Gracias, Dani. Muchas gracias a usted, a Estefan, a Sebas, a Joshua y a todos los que nos sintonizaron a través de Extra Radio. Ahí cuando usted quiera. Ah, buenísimo. Excelente. Toda la orden. Bueno, muchachos, gracias a Rodo también por el trabajo en control. Saludos para mi querido Alexis Salazar y Frijolito, Herber Agüero. Alexis Salazar y Herber Agüero, que ahí están en sintonía a las afueras, aunque ustedes no lo crean, de la Reforma, la cárcel La Reforma, por toda esta situación que está pasando con la posible extradición de Celso Gamboa en las próximas horas. Ahí están nuestros compañeros bien ubicados a la expectativa, haciendo fijo mientras surge alguna noticia. Saludos para mi Tlacuachito y para mi Frijolito, los dos, el Tlacuache y el Frijol, así les decimos de cariño. Ya viene Extra Noticias, edición estelar con Crystal Freeman y Jorge Vindas. Hacemos el cambio de deportes a noticias, así que quédense con nosotros acá en Extra Radio 92.3. Chao. Vehicular.